Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 13. Capítulo 13. Prueba de batalla. Capítulo 13. Prueba de batalla. Al día siguiente, en una mañana soleada, en el interior del departamento Héroes de la UA, se estaba impartiendo una clase a los primeros años del 1A. Muy bien, clase, díganme la respuesta a esta pregunta de inglés, dice Present Mick en tono fuerte. Los que saben, que levanten la mano. Un par de manos se levantan y él elige una. Dos. Mientras todos miran, Momo responde las preguntas y piensa para sí mismo. Esto es tan normal. Se quejaban en sus cabezas. Arue, sentado junto a Mina y Kirishima, está pensando profundamente. Hoy es el día en que All Might imparte nuestra clase por primera vez, lo que también significa que tendremos las pruebas de batalla. Me pregunto quiénes serán mis oponentes, piensa cuando un sonido extraño lo hace reaccionar. Ribbit, ¿qué piensas tan profundamente sobre Dai-chan? Preguntó una curiosa rana. Nada realmente, Asu, lo interrumpieron rápidamente. Llámame Tsudo, sé bien. Es solo que escuché que All Might dará clases aquí, respondió Arue con una sonrisa incómoda. Espero que nos esté enseñando a los de primer año, interrumpió Mina. Necesitamos algo así para animar el día después de todas estas clases aburridas. Continuó cuando de repente una voz fuerte la llamó. Señora Asido, ya que es tan habladora, debe saber la respuesta a la pregunta 4. Así que ven a la pizarra y resuélvelo conmigo y el resto de la clase. Sí, profesora. Mina se levantó de su escritorio a regañadientes y le lanzó una mirada traicionada a Arue, quien fingió no verla mirando hacia otro lado. Y así comenzó a transcurrir el día y después de comer la deliciosa comida del héroe de la cocina, Lunch Rush en la cafetería, fueron a su última clase del día. Estudios de heroísmo fundacional soy yo. 7. Una voz fuerte resonó en la clase cuando un hombre enorme entró al aula. Por la puerta como una persona normal. 6. La clase aplaudió cuando empezaron a hablar. No lo puedo creer, All Might nos va a enseñar. Ese es su disfraz de la Edad de Plata. Comentó Kaminari con una mirada asombrada en su rostro. Mientras All Might caminaba hacia el frente del aula, comenzó a explicar la clase. Estudios fundamentales del héroe. En esta clase, desarrollaremos tus bases heroicas. La primera clase, la prueba de batalla. Después de eso presionó un botón y una pared comenzó a abrirse dentro del aula, dentro de una ordenada pila de maletas. Y para prepararnos para esto ya hemos terminado los disfraces que nos pediste. La clase aplaudió. Prepárense, equípense. Y reúnanse en la zona B. Y una última cosa, no olvidéis que a partir de ahora sois héroes. Y con esto se fue en medio de los alegres estudiantes. Luego la clase comienza a ir a los vestuarios para cambiarse. Arue estaba escuchando a un emocionado Kirishima que hablaba sin parar sobre lo varonil que era All Might cuando finalmente llegaron a los casilleros masculinos. Y después de que Arue se cambió a su traje, un traje ajustado de color negro y rojo con reflejos dorados. 26. Amigo, tu traje de héroe es muy masculino, felicita Kirishima a Arue después de ver su disfraz. Gracias, hombre, el tuyo también es bastante varonil. Mientras salen se encuentran con los demás que también están mostrando sus disfraces. Mina al ver salir a Arue se broncea inmediatamente y le elogia su traje. 2. Wow, te ves tan genial, Arue. Luego Mina preguntó por su disfraz. ¿Qué opinas de la mía? Luego le da un pequeño giro para mostrarlo. Te ves linda, Mina, felicitó Arue con una suave sonrisa. 2. Gracias. Tartamudeó mientras un ligero rubor se extendía por su rostro. Maldita sea, ¿cuándo será mi turno? 2. Murmuró un enfadado Mineta al ver la dulce escena. 4. Cuando todos terminaron de vestirse, se reunieron alrededor de All Might, quien comenzó a explicarles el proceso. Una batalla indoor 2 vs 2 con equipos divididos en villanos y héroes. Los villanos tienen que proteger la bomba que han instalado de antemano hasta que se acabe el tiempo. 2. El equipo del héroe, por otro lado, tiene que desactivar la bomba tocándola. Si lo hacen ganan, si no pierden. 2. El tiempo es 15 minutos. Entonces tus compañeros y oponentes serán elegidos por lotería. 2. Y así cada uno fue a la caja que contenía su carta y metió sus manos dentro para escoger una. De acuerdo. Estoy en el mismo equipo que tú, Arue. Exclamó Kirishima emocionado, mostrando una carta que decía equipo J. ¿Por qué demonios tienes tanta suerte, cabeza hueca?
Se quejó Mina, que estaba atrapada con el egocéntrico Aoyama en el equipo E. Arue les sonrió cuando de repente su mirada se agudizó mientras observaba a Aoyama. Ese es el traidor, ¿eh? Pensó mientras por fuera su rostro tenía una sonrisa tranquila. Saliste bastante bien librado en la historia original, veamos si te va igual en esta después de que pierdas tu utilidad. 23 y así todo el mundo empieza a elegir los equipos que lucharán entre sí. Deku y Ochako, equipo A, vs Bakugo e Ira, equipo D, 5 Todoroki y Smuji, equipo B, vs Ojiro y Toru, equipo I, y finalmente llamaron a Arue. Tokoyami y Tsuyu, equipo H, vs Kirishima y Arue, equipo J, 3 Tokayami, veamos qué puedes hacer entonces, pensó Arue mientras observaba al adolescente con cabeza de pájaro. 2 El partido comenzó con el equipo A contra el equipo D después de que el equipo D tuviera 5 minutos para colocar la bomba en la posición deseada. Sucedió igual que en el canon con Midoriya destruyendo todo el edificio, lo que permitió a Ochako tocar el boom y ganar para ellos. 2 Lo mismo ocurre con la segunda batalla con Todoroki congelando todo el edificio. Cuando finalmente llegó el turno del equipo J. Fin. Comentario 18 comentarios. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Prueba de batalla, 2, capítulo 14. Prueba de batalla, 2, equipo H y equipo J, prepárense porque pronto les tocará el turno, dijo todo poder a los equipos antes mencionados. Después de unos minutos, cuando los equipos para la segunda ronda regresaron, All Might se dirigió al equipo J y les mencionó que comenzaran. Los villanos Arue y Kirishima entraron primero con la bomba falsa, ya que les dieron 5 minutos de tiempo para instalarla. Y cuando empezaron a subir al edificio, también buscaban un lugar decente donde colocar la bomba. Todavía no puedo creer que llegué a hombre. La voz de Kirishima rompió el silencio mientras, estamos subiendo las escaleras al siguiente piso. ¿Eh? Arue le lanzó una mirada interrogativa. ¿De dónde salió eso, amigo? No me digas que todavía dudas de ti mismo. No. Jeje, no es eso, es que todos tenemos peculiaridades únicas y geniales, mientras que la mía es bastante aburrida. Luego bajó la mirada hacia su mano. Suspiró, Arue suspiró y le respondió a Kirishima. Eres un idiota Eijiro, si crees que tu don no es lo suficientemente genial o llamativo, hazlo genial. Luego pasó junto a Kirishima y dijo. Así que dejen de decir tonterías y ganemos este juicio. Kirishima mirando la espalda de Arue apretó el puño y dijo con nueva confianza. Tienes razón, bien, ganemos esto. Luego persiguió a Arue. El tiempo dado se acabó para el equipo villano, el juicio comienza ahora. Gritó All Might. Y así el equipo H comenzó a escalar el edificio como el equipo héroe. Mientras la clase los observaba subir, uno de ellos hizo una pregunta. ¿Quién crees que va a ganar? Obviamente Arue-kun. Dijo Mina en voz alta. Aunque Asui y Tokoyami son un equipo poderoso, no creo que tengan muchas posibilidades contra el equipo de villanos, compuesto por los primeros y segundos en el examen de admisión, responde Ida rápidamente, agitando la mano. Ciertamente no tienen muchas posibilidades en una batalla directa. Deben encontrar la oportunidad de evitarla y encontrar la bomba rápidamente, explicó Mamo con una mirada pensativa. La clase continúa charlando entre ellos mientras miran las pantallas de grabación que empujan a Tokoyami y Tsuyu avanzando por el edificio. Ribbit, ¿qué hacemos, Tokoyami-chan? Preguntó una chica rana mientras subían las escaleras. Kirishima y Daisan son fuertes, y un combate cuerpo a cuerpo con ellos no nos conviene, respondió el chico con cabeza de pájaro con seriedad, y luego continuó tras una breve pausa. Nuestra única oportunidad de ganar esto es intentar retrasarlos y correr hacia la bomba. Por muy fuerte que sea Kirishima-san, alguien con gran agilidad como tú, Asui-san, puede superarlo. Yamametsu lo interrumpió. De acuerdo, de todos modos, el verdadero desafío es Daisan. Su don es un contrapunto directo al mío con su brillo, así que lo único que se me ocurre para que ganemos es intentar detenerlos y darte tiempo suficiente para conseguir la bomba. Hizo una pausa y le preguntó a Tsu. ¿Te parece bien, Tsu-chan? Asintió la niña rana mientras llegaban al siguiente piso. Se detuvieron en este piso y no subieron más ya que decidieron intentar despejarlo antes de continuar hacia arriba. Mientras caminaban por un pasillo y revisaban cada habitación, Tsu caminaba de lado por las paredes. Cuando de repente se oyó un fuerte estruendo y el techo sobre ellos se derrumbó y 2 figuras saltaron hacia abajo. Tsu al ver esto inmediatamente intentó saltar cuando un brazo con forma de roca de repente atrapó su pierna.
Ella intenta patear en la cabeza a la figura que la atrapó, pero luego se arrepiente porque siente como si hubiera golpeado una pared de acero. Uno at. Gritó mientras la arrojaban al suelo y el tipo al que había golpeado la inmovilizó de inmediato y comenzó a atarla con la cinta especial que les habían dado. Lo siento, Asui-chan, no podemos dejarte escapar o perderíamos. Se disculpó un sonriente Kirishima después de inmovilizarla por completo. Y se giró para ver a Arue pelear contra Fumikage y Dark Shadow. La sombra oscura estaba siendo empujada hacia atrás por el puño de fuego que había bloqueado. La sombra oscura contraataca. Grita un preocupado Fumikage que escuchó a la criatura gritar de dolor. Dark Shadow escucha a su amo y extiende su mano para golpear a Arue. Arue al ver esto lleva su puño hacia atrás y se hace a un lado para esquivar la garra que viene en su dirección. Al ver que Dark Shadow estaba expuesto a un contraataque, cargó contra él mientras se impulsaba con sus llamas. Al acortar la distancia, abre los brazos y grita. 8 destello de fuego. 4 inmediatamente un destello blanco brillante se genera desde su cuerpo y golpea a los dos sombra oscura ya debilitada. Sombra oscura. Tokoyami ve cargas inmovilizadas en Arue por sombra oscura. Pero el chico pájaro se da cuenta rápidamente de que no fue la mejor idea, ya que Arue, más grande y mucho más fuerte, acaba rápidamente con él sin siquiera usar su don. Y... ¡qué varonil, Tokoyami! Si Arue no hubiera estado aquí, no habría podido derrotarte a ti y a sombra oscura tan rápido. Kirishima felicitó al chico que Arue estaba atando. Luego miró a Asui atado y se disculpó nuevamente. Lo siento, Asui-chan. Espero no haberte lastimado mucho. Él hizo una reverencia ante ella. Ribitilde está bien, no estoy tan herida, pero llámame Tsu la próxima vez, respondió ella casualmente. Está bien. Sonrió Kirishima. Tu plan también funcionó perfectamente, Arue, luego se volvió hacia el chico fogoso que terminó de atar a Tokoyami. No habría funcionado sin ti, Kirishima, por no dejar escapar a Tsu-chan. Arue le devuelve la sonrisa mientras piensa por dentro. No hace falta decirle que podría haberlos enfrentado a ambos con bastante facilidad, ya que no tenían la velocidad necesaria para evitarme. Pensó Areu cuando un fuerte anuncio lo sobresaltó. Como el equipo del héroe no puede luchar, el equipo villano gana. Lo logramos. Grita Kirishima entusiasmado. Este niño, pensó All Might mirando las pantallas que mostraban la batalla. Por lo que demostró en el examen de ingreso, ciertamente no le falta el poder para ganar esto por sí solo. Pero permitió que el joven Kirishima también se involucrara y mostrara, ese plan suyo también era bastante bueno, pero ¿cómo logró aprender las debilidades del joven Tokoyami? 3. Además, esa peculiaridad suya me recuerda a alguien. All Might apartó la vista de la pantalla y observó a un chico de pelo blanco rojizo que miraba fijamente uno de los monitores. Esfuérzate. Pensó. 2. Luego All Might anuncia el final del juicio y se dirige a la clase. Muy bien, clase, ¿quién fue el MVP de esta ronda? Arue/Arai. Exclamó la clase. ¿Y por qué? Levanten la mano si quieren responder. La mayoría de la clase levantó la mano. Sí, señora, ha sido, dijo All Might mientras recogía a una emocionada Mina. 2. Porque es así de increíble. 6. Ella responde. Eso no es ninguna razón. Gritan todos en sus mentes. 2. Una gran respuesta ha sido. ¿Alguien más quiere hablar? Intenta que alguien responda rápidamente. 2. Sí, señora Yaoyorozu. 3. Sí, señor, en mi opinión también es Daisan. Rápidamente ideó un plan que sorprendió al equipo H y les permitió capturarlos rápidamente. 11. Lo único que le quitaría puntos es que destruyó un poco del edificio, pero como villanos eso también podría ser excusado. All Might asintió y la completó. Tan observador como siempre, Yaoyorozu. Y... después de que el equipo H y J regresaron de la prueba, fueron bombardeados con elogios y preguntas. Después de eso, los dos equipos restantes también fueron a la batalla y Mina también ganó con Aoyama contra Zero y Koji. Y así la clase llegó a su fin con All Might felicitando a todos y saliendo rápidamente a ver a Midoriya, que estaba herido. Fin. Comentario 17 comentarios. Votar capítulo 15. Capítulo 15. El incidente. Capítulo 15. El incidente. Después del juicio, dentro de la clase 1, se había formado un grupo frente a un adolescente de cabello naranja. Fuiste tan genial, Arue. Dijo Mina con un brillo en sus ojos. Sí, amigo. Tú y Kirishima derrotaron a Tokoyami y Asu. Kimari fue interrumpida por la chica rana. Llámame Tsu. Tetsu tan rápido. Continuó torpemente.
Jeje, gracias chicos, asintió Arue tímidamente al grupo que se había reunido alrededor de su escritorio. Continuaron charlando y presentándose ya que no habían tenido oportunidad antes. Cuando de repente la puerta de la clase se abrió y un niño de cabello color brócoli entró. Oh, hola Midoriya, buen trabajo ahí. Felicitaciones a Kirishima. No pude escuchar lo que decían, pero fue algo muy intenso, hombre. Continuó emocionado. Perseguiste como un campeón. Dice Mina entusiasmada. Sí, realmente pusiste al señor Soy el mejor en su lugar, se burla Arue del silencioso explosión boy. No, yo no hice eso, tartamudeó Izuku nerviosamente mientras se giraba para observar las reacciones del chico silencioso. Suspiró aliviado cuando vio que Bakugo solo tenía el ceño fruncido y no había explotado. Hombre, si no lo supiera, realmente habría pensado que ustedes dos eran una pareja por la forma en que actúas, Deku, rió Arue por dentro mientras veía la escena. Pero hombre, seguro que te alborotaste, dijo un curioso Kaminari. Tu don es súper fuerte, pero es muy peligroso para ti. Dice Tsuyu con una mirada pensativa. Mientras Midoriya intentaba nerviosamente cambiar la conversación de su peculiaridad a otra cosa. La clase comenzó a presentarse ante él, ya que él se había perdido las presentaciones anteriores. Y con eso la clase llegó a su fin con Arue acompañando a Mina a casa desde su parada de autobús. Después de despedirse, comenzó a caminar hacia su casa. El suave zumbido de las cigarras llenaba el cálido aire vespertino mientras los últimos rayos de sol bañaban el tranquilo barrio de Chiba. La pequeña casa de 2 plantas se alzaba entre otras similares, con sus puertas corredizas de madera y su techo de tejas que le conferían un encanto atemporal. Dentro, el cálido resplandor de la calefacción y la cocina proyectaban una tenue luz sobre la sala de estar, donde una mesa de madera se alzaba en el centro de un suelo de tatami. El tenue aroma a miso y pescado a la parrilla flotaba en el aire, mezclándose con el reconfortante aroma del arroz al vapor. En la mesa, la familia de 3 estaba sentada en seiza, con los palillos en la mano. El padre, un hombre de unos 40 y tantos años, de complexión robusta y cabello canoso, tomó con cuidado un trozo de caballa a la parrilla y lo puso en el plato de su hijo. Come, Arue. Has estado estudiando mucho todo el día, dijo con una sonrisa orgullosa. La madre, con su cabello anaranjado cuidadosamente recogido, sirvió con cuidado té de una tetera de barro en pequeñas tazas de porcelana. Preparé tu okonomiyaki favorito. Dijo, señalando el plato con una fuente. Arue suspiró, pero sonrió al darle un mordisco. Gracias, mamá, murmuró, con la boca llena de arroz. La habitación se llenaba del suave tintineo de los palillos y el murmullo ocasional de una conversación. Afuera, las cigarras continuaban su canto interminable, una nana familiar de verano que envolvía a la casa en su abrazo. Entonces, ¿qué tal la clase hoy? Preguntó su padre, curioso por saber qué hacía su hijo. Bueno, mucho, en realidad, y continuó Arue tras hacer una pausa para servirse un vaso de agua. Olmig decidió dar clases en la UA e impartió una de nuestras clases. Luego explicó las pruebas de combate y que recibieron su traje de héroe. Así que sí, eso es prácticamente todo. Se volvió hacia su padre, que parecía terriblemente silencioso, y lo que vio lo sorprendió. ¿Conociste a Olmig y te dio una clase? Pregunta un emocionado Akio con la expresión de fanatismo en toda su cara. Jeje, olvidé que papá era un gran fan de Olmig, aunque no puedo culparlo ya que el tipo es bastante genial incluso para mí, que conozco su verdadero yo, se ríe Arue mientras su padre lo interroga. Y así llegó el final del día lleno de acontecimientos. Mañana, mientras Mina y Arue caminaban hacia la entrada de la escuela, charlaban sobre los eventos de ayer. Vieron que la entrada estaba rodeada por una multitud de periodistas que interrogaban a los estudiantes. Después de que Mina y él se acercaron lo suficiente, también fueron rodeados por ellos. ¿Qué opinas de que el héroe número 1, Olmig, dé una clase aquí? Le preguntó uno de los reporteros a un molesto Arue. Es un honor que el símbolo de la paz nos guíe personalmente en nuestro viaje como héroes. Arue respondió rápidamente mientras tiraba de Mina mientras ella también estaba siendo bombardeada con preguntas y empujó a los reporteros y corrió hacia la entrada de UA. Disculpen que no podamos responder a todas sus preguntas porque llegamos tarde a clase, gritó mientras entraban. Gracias Arue respondió Mina sonrojada al verlo tomar su mano. No hay problema, se estaban volviendo un poco molestos, respondió Arue con una sonrisa tranquila mientras por dentro pensaba. Así comenzó el incidente que estaba esperando. Veamos si tu gnomo puede lidiar conmigo. Shigaraki. Fin. Comentario 19 comentarios. Votar capítulo 16.
Capítulo 16. Presidente de la clase. Capítulo 16. Presidente de la clase. Afuera de la UA, la entrada cerrada que todavía estaba abarrotada de periodistas que intentaban entrar. Una figura oscura y desgarbada se encontraba inmóvil observando cuando de repente empezó a caminar, pasó junto a la multitud y levantó la mano para tocar la puerta reforzada. Una hora antes, caramba. Apenas pude entrar con toda esa gente bloqueándome el paso. Dijo Kirishima, cansado, quejándose de los reporteros. ¿Qué le vas a hacer? Donde quiera que vaya Olmig, puedes esperar al menos un par de reporteros siguiéndolo, respondió Arue, divertido, apoyado en su escritorio. Lo sé, pero, maldita sea. Algún día seré así de famoso. Gritó Kirishima al final con convicción. Arue se rió entre dientes y lo animó con una voz sarcástica. Claro que sí, señor Cuerpo Duro, la gente te va a adorar cuando seas profesional. Amigo. No lo hagas raro. Dijo Eijiro avergonzado. Y así las bromas continuaron entre ellos durante un par de minutos cuando Aizawa entró de repente y la clase dejó de hablar entre sí. Aizawa, después de terminar de revisar la asistencia, se volvió hacia la clase y comenzó a hablar con su voz siempre nerviosa. Espero que hayas descansado bien después de la prueba de batalla de ayer. Me tomé la libertad de mirar tus notas y evaluación. Hizo una pausa y miró a un Bakugo silencioso que todavía tenía el ceño fruncido en su rostro. Bakugo, deja de actuar como un niño pequeño, estás desperdiciando tu potencial. TCH, ya lo sé, respondió el adolescente explosivo mientras miraba sus puños apretados. Espero que sí. Luego desvió su mirada de Bakugo hacia un ansioso Midoriya. ¿Y tú? ¿Siempre planeas destruir tus brazos cada vez que actúas? Si sigues diciendo no puedo controlar mi don, así que no tengo elección, nunca llegarás lejos. Deku permaneció en silencio mientras Aizawa continuó hablando. Ya lo dije antes, así que no me hagas repetirlo. Una vez que hayas superado ese obstáculo, estarás mucho más preparado, así que déjame ver qué tal lo logras. Al final, su tono duro se volvió más alentador. Sí, señor. Respondió Midoriya entusiasmado. Mientras Aizawa continuaba su evaluación del tiral de ayer cuando finalmente llegó a Arue y Kirishima. Dai, Kirishima, buen trabajo ahí fuera. Asintió con la cabeza y continuó con los demás. Luego de terminar de evaluar comenzó la clase. Ahora sigamos con el aviso de la sala de clases. Lamento tener que decirles esto de repente, pero, necesitamos elegir un presidente de clase. Finalmente algo como la escuela. Grita la clase y de repente todos levantan la mano para ser elegidos. Elígeme. Elígeme. Mi primera regla como presidente. Todas las chicas deben mostrar 30 centímetros de muslos. Yo también quiero ser elegido. Mientras todos gritaban por qué debían ser elegidos, una voz fuerte les gritó. Silencio. Dijo Ida con seriedad mientras continuaba. Esta es una tarea cargada de responsabilidad en la que debes tirar y cargar con el peso de todos los demás. Solo porque te guste no significa que estés calificado para ello. De repente sus gafas brillaron cuando se las subió. Por eso es que este cargo sagrado debe decidirse mediante un proceso democrático del que surgirá el líder verdaderamente digno. Arue al ver esta ruidosa escena se rió entre dientes y pensó. Hombre, esa ilusión que tenía de que los japoneses eran tranquilos y reservados no era cierta, o bien la cultura ha cambiado desde que pasó más de un siglo con la llegada de las peculiaridades. Arue continúa observando la divertida escena mientras piensa con nostalgia en su vida pasada. Después de unos momentos, Ida finalmente logró que la clase aceptara su idea y obtuvo el permiso de Aizawa. Y con esto comenzó el proceso de votación. ¿Por qué obtuve 7 votos? Preguntó Arue confundido. La pizarra mostró los resultados de la votación con Arue obteniendo 7 votos, Momo 3 y Midoriya 2, el resto solo tuvo un voto a su nombre, lo que probablemente significó que votaron por sí mismos. Sabía que ganarías, Arue. Gritó Mina emocionada. Era de esperarse, asintió Kirishima, quien ya tenía una visión preconcebida de los resultados. Dai-kun parece el más indicado para dirigir la clase. Dijo una voz desde un uniforme escolar flotante. Gracias por confiar en mí, supongo. Arue se rascó la cabeza tímidamente. Algunos alumnos de la clase, por el contrario, no lo tomaron tan bien. Extraños. ¿Quiénes votaron por Deku y ese maldito hombre Vela? Maldita sea. ¿No quieren faldas más cortas para las chicas? La clase ignoró a los dos bichos raros y algunos de ellos se volvieron hacia una Ida melancólica que estaba de rodillas.
0 puntos, claro, ya que insistí en la sacralidad del papel, murmuró Ida en un tono más bajo que de repente empezó a subir de tono. Pero el proceso se ha determinado de manera justa y Daisan ha sido elegido por el pueblo para dirigir esta clase. ¿No votaste por ti, Ida, aunque querías el papel? Preguntó Momo sorprendida. Y así se eligió al presidente y vicepresidente de la clase, con Arue y Momo ganando y siendo llamados al frente de la clase. Arue caminó al frente e hizo una reverencia a la clase. Haré todo lo posible para dirigir la clase lo mejor que pueda. Momo al ver esto también hizo una reverencia y prometió hacer lo mejor que pudiera también. Los estudiantes después de terminar la clase de Aizawa fueron a la cafetería a comer. En ese momento una mesa grande estaba ocupada por la mayoría de la clase 1A. Hombre, la comida aquí es buenísima. Dijo Mina mientras se atiborraba de nuggets de pollo. Ve más despacio, señorita, o podrías atragantarte con algo, dijo Arue preocupado al verla comer tan rápido. Estaré bien mastica de todos modos Arue mastica felicidades por ganar otra vez ella continuó hablando mientras seguía comiendo. ¿Otra vez? Los demás la miraron con curiosidad. Bueno, Arue siempre ha sido presidente de clase en todos los grados a los que hemos ido desde primaria, explicó. Vaya, debes estar bien equipado para liderarnos, ¿eh? Preguntó Toru, impresionado. Es una pena que no pueda desactivar su invisible porque tiene un diseño tan genial, no espero nada más del líder elegido por la clase. Espero poder aprender de ti, Dai-san, durante estos años de formación que compartimos. Exclamó Ida con voz apasionada. Haré lo mejor que pueda. Proclamó Arue. Y así los estudiantes continuaron charlando para conocerse y aprender más unos de otros. Cuando de repente sonó una fuerte alarma. Se ha violado el nivel de seguridad 3. Estudiantes, por favor evacúen el área rápidamente, el punto de vista de Arue, mientras veo que todos empezaban a entrar en pánico y se iban, con nuestro grupo mirándome en estado de shock, se me ocurrió una idea. ¿Está pasando, eh? Me volví hacia Momo, que estaba sorprendida, y le dije. Yaoyorozu-san, ¿puedes hacerme un megáfono por favor? Ella me miró confundida pero se dio cuenta de mi expresión seria. Cuando le quité el megáfono de la mano, salté encima de una mesa que estaba junto a nosotros y grité a través de ella. Detener. Cálmate, solo es la prensa. Dije mientras señalaba una ventana donde se veía a los periodistas entrando a toda prisa, bloqueados por los profesores. Con eso la estampida disminuyó su velocidad mientras la gente se giraba para mirarme. Así que no se pánico y se comporten como se excepciona para los estudiantes de la UA formen filas y salgan lentamente. Comprueben también si alguien resultó herido por la precisión. Después de terminar, salté y caminé de regreso a mi mesa. Y me encontré con muchos ojos brillantes y miradas de admiración. Después de salir de la cafetería, caminábamos hacia nuestra siguiente clase cuando vi que la entrada principal estaba custodiada por el personal con robots ayudantes reconstruyéndola. El tiempo se nos acaba, Shigaraki. Pensé mientras seguía caminando. Espero que tu Nomo no me decepcione. Fin. Comentario 21 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. USG 2 capítulo 17. USG, al día siguiente, 3 la clase 1A se encontraba actualmente en su clase fundamental de heroísmo después de un breve descanso durante el mediodía. Actualmente Aizawa estaba empezando a explicar lo que iban a hacer hoy. Para la clase de hoy, serán supervisados por un equipo de 3 personas compuesto por Olmig, yo y alguien más. Sensei, ¿qué haremos? Sero levantó la mano y preguntó. Vamos a entrenar una de las habilidades esenciales de un héroe, así que prepárense para la prueba del rescate. Anunció Aizawa a la clase. Mientras la clase comenzó a hablar y a comentar sobre el juicio, un cierto chico de cabello naranja estaba pensando profundamente. Así que esto es todo, ¿eh? Pensé que estaría más tranquilo pero todavía no puedo deshacerme del nerviosismo. Dos apretó los puños debajo del escritorio mientras comenzaba a calmar sus nervios. Oye, Mina, a Arue. ¿Por qué te distraes? Preguntó Mina, agitando su palma rosada sobre su rostro. Oh, lo siento Mina, estaba pensando en la clase y la prueba. Supongo que esta será nuestra primera habilidad de héroe que aprenderemos. Sí, esto va a ser genial. Mina, al ver que Arue intentaba cambiar de tema, actuó como si nada y respondió. Mientras estaba adentro pensó haber visto la extraña expresión del niño mientras se distraía. ¿Qué pasa, Arue? Y después de que la clase se cambió a sus disfraces de héroes, fueron al área designada que Aizawa les había dicho que era el autobús, su medio de transporte.
Todos. Por favor, formen una fila para que podamos sentarnos sin problemas, dijo Arue a la clase. Cuando la clase entró al autobús y se sentó, la conversación comenzó a fluir durante el tiempo de espera para llegar al destino. Oye, Midoriya, tu don me recuerda al de All Might, dijo de repente Tsuyu. Ah, exclamó el muchacho asustado. Es así. Pero el mío no es como y no lo creo. All Might no se hace daño a sí mismo y es mucho más fuerte, dijo Kirishima mientras continuaba. Pero, hombre, estoy un poco celoso de las simples peculiaridades de mejora de fuerza como las tuyas, son tan llamativas mientras que mi endurecimiento es tan aburrido. No te menosprecies. El tuyo es bastante fuerte, señaló Arue mientras abría los ojos cerrados y miraba al grupo. Cuando Kirishima asintió en agradecimiento, Aoyama lo interrumpió. Mi láser de ombligo es tan llamativo como potente, ideal para un nivel profesional. Pero sería malo si tu estómago colapsara. Mina se burló y luego rió entre dientes al ver su expresión de dolor. Si hablamos de fuerza y vistosidad, no podemos dejar de mencionar al trío de Gai, Todoroki y Bakugo. Kaminari se unió a la conversación. Bakugo no va a ser popular ya que siempre está furioso, agregó Tsu. Perra. Seré popular. Estalló de ira el hombre en cuestión. Mira tilde y así continúa la conversación hasta que Asui lanza una bomba sobre Arue. Daikun, tu Kirk es tan fuerte que me recuerda mucho a Endeavors. Quizás eres uno de sus hijos secretos. Sé. Exclamó el chico sorprendido y se giró para ver al resto de la clase mirándolo con cierta intensidad, como si Shouto lo estuviera observando. Jaja, no lo creo. La última vez que revisé, era hijo de mis padres, pero probablemente seamos parientes. Luego se volvió hacia el chico guapísimo y dijo. Tal vez soy un pariente lejano tuyo, Todoroki. El niño asintió levemente pero permaneció en silencio. Y así pasó el tiempo hasta que finalmente llegaron a su destino. El primer borrador de este fic iba a tener al protagonista principal como el hijo de Endeavor y el gemelo de Shouto, pero pensé que sería demasiado cliché, así que no lo hice. Increíble este Universal Studios Japón o algo así. Gritaron los estudiantes con asombro después de entrar a la enorme instalación. De repente, una figura vestida con un traje de astronauta caminó hacia ellos con Aizawa Sensei siguiéndolos detrás. Esta es un área de entrenamiento práctico que he creado para estimular todo tipo de desastres y accidentes, su nombre es el astronauta, explicó a la clase con una voz apagada. El espacio definitivo para las HAMS. 6 es el héroe espacial. El número 13. Exclamó Midoriya con entusiasmo. Son el héroe caballeroso que siempre ayuda en los desastres, continuó Ochako. Mientras la clase miraba con asombro, Arue vio a Aizawa preguntar algo a lo que el héroe respondió levantando 3 dedos. No está todo bien, así que las cosas están siguiendo el canon, bien, pensó aliviado. 13 se dirigió a la clase después de terminar su charla con Aizawa y comenzó a explicar la clase y lo que aprenderían. Muy bien, primero lo primero. Después de que ella terminó, Aizawa tomó el control, pero justo cuando comenzó fue interrumpido. En el rabillo del ojo se formó una enorme mancha oscura en el centro de USJ y una mano salió disparada de ella mientras agarraba su borde. Un hombre desgarbado, con las manos colgando sobre su rostro y cuerpo, salió del portal oscuro, seguido por una multitud de personas. Júrense juntos y no se muevan. Gritó Aizawa y se giró hacia el 13. N.grados 13 protejamos a los estudiantes. La clase miró confundida mientras Kirishima decía. ¿Esto es como una prueba o algo así? No, intenté contactar con el exterior, pero no pude. Así que deben ser verdaderos villanos y debieron haber planeado esto, dijo Arue con calma y luego se giró hacia Aizawa, quien estaba preparando su equipo. Sensei tiene permiso para entrar en combate. Permiso denegado, permanezcan juntos y escuchen a 13, respondió rápidamente mientras terminaba de prepararse. Pero Sensei, tu Kirk no está enfocado en el combate y hay muchos de ellos. Exclamó Mina preocupada. Aizawa se giró hacia ella y la vio a ella y a los demás con expresión preocupada y nerviosa y respondió. Ningún héroe profesional es alguien que sabe hacer un solo truco, ahora mantente a salvo. Dicho esto, saltó y corrió hacia los villanos. Mientras se acercaba a ellos, esquivó un ataque de un hombre con una máscara oscura y contraatacó con un rodillazo en el estómago. Luego fue atacado por 2 personas, una con un don mutante y la otra con uñas afiladas que intentaron emboscarlo. Redirigió el puñetazo del mutante y le dio un codazo en el ojo cuando alguien intentó atacarlo por detrás.
Cuando la mujer con uñas como cuchillos intenta atacarlo, sus pies son repentinamente barridos por una cinta blanca mientras cae al suelo y Aizawa la patea en el estómago. Mientras estaba acabando rápidamente con los gruñidos, oyó una voz profunda que decía: Eraseread y el número 13, según el plan de estudios, ese hombre también debería haber estado aquí, cuestionó Kurohiri. Lo sabía, así que ustedes fueron los bastardos que causaron el incidente de ayer, dijo una Aizawa enojado mientras casi era alcanzado por un proyectil. ¿Dónde está? Pasamos por todo ese lío y no está aquí. Shigaraki se escuchó una voz seca. Vendrá si matamos a los estudiantes. No, grita Aizawa mientras Kurohiri se disipa en el aire, en su ira esquiva los gruñidos y salta hacia Shigaraki. ¿Qué están ahí parados? Corran. Tenemos que evacuar las instalaciones. Grita el número 13 a los niños que estaban congelados. Pero justo cuando empezaron fueron bloqueados por una figura oscura que apareció frente a ellos. Saludos, somos la Liga de Villanos cuando de repente fue atacado por un puño en llamas. Como apenas logró hacer un portal para redirigir el ataque, Arue que lo había atacado suspiró con molestia y rápidamente sacó su puño del portal para que Kurohiri no pudiera cortarlo. Eso fue bastante grosero de tu parte, murmuró el inteligente Nomu. Niño, retrocede. Grita 13 mientras abre su dedo y usa su don agujero negro. Pero justo cuando lo usó, su ataque fue bloqueado por un portal oscuro y se reflejó hacia ella. Gritó 13 de dolor cuando le arrancaron un trozo del traje. 5 Eso fue bastante grosero de tu parte también, dijo el camarero sombrío mientras trataba de acercarse a Arue. Su intento falló ya que el adolescente se impulsó hacia atrás utilizando el fuego como propulsión. Kirishima y Bakugo, saliendo de su aturdimiento, también cargaron para atacar. Muere, maldita sombra. Guantelete rojo. Al ver esto, Kurohiri dejó de jugar y extendió su puerta de deformación hacia los estudiantes con la intención de teletransportarlos. Arue se lanzó al aire para esquivar mientras zarcillos llameantes aparecían de su mano y torso para alejar a las personas más cercanas. Cuando la puerta de disformidad se disolvió, más de la mitad de los estudiantes habían sido llevados. Maldita sea. No pude atraparlos a todos. Maldijo Arue mientras se giraba hacia los que logró salvar. Mina, Ida, Ochako, Toru, Shuji, Zero y Ojiro fueron los que logró sacar. 4 estaban en shock todavía sin procesar lo que había sucedido. Echaré a correr hacia la entrada y pediré refuerzos. Le dice Arue al adolescente con patas de motor. Dai y yo, respondió Ida todavía aturdida. Ahora. No tenemos tiempo. Dicho esto, Ida asintió solemnemente, activó su don y echó a correr hacia la salida. Kurohiri al ver esto intentó teletransportarse para intentarlo. Y detenerlo, pero se detuvo cuando un enorme muro de fuego apareció frente a él. Mientras bloqueaba el ataque con su portal y trataba de usarlo para contraatacar al estudiante que escapaba, de repente se sobresaltó cuando una figura en llamas apareció en el rabillo del ojo. Buenas noches, murmuró la figura mientras golpeaba su cuello cubierto de placas de acero con un puño en llamas. ¿Cómo? Dijo el villano en shock mientras comenzaba a perder el conocimiento, pero antes de hacerlo se teletransportó. Mierda, se escapó. Arue se quedó mirando el lugar donde se encontraba Kurohiri, cuando de repente alguien lo llamó. Arue. Grita Mina preocupada. ¿Estás bien? Estoy bien, revisa a la 13, estaba bastante herida. Luego se giró hacia la entrada y vio que había sido abierta por Ida, que ya había escapado. Bien, ahora vamos con el jefe final. Se giró nuevamente hacia la enorme figura detrás de Shigaraki que estaba empezando a moverse. Shuji, Zero, Ojiro, vengan conmigo, ayudemos a Aizawa-sensei. Mina y Uraraka, por favor, cuiden y protejan a 13. Y dicho esto, voló en una ráfaga de fuego hacia Aizawa. Aizawa gruñe de dolor mientras se sostiene el brazo afectado por la descomposición. Shigaraki lo miró divertido y comentó. Esta farsa ha durado demasiado tiempo, Nomu lo ataca. Ordenó a la enorme criatura que estaba detrás de él. Fin. Comentario 26 comentarios. Votar capítulo 18. Capítulo 18. Ush 2 capítulo 18. Ush 2 Nomu, atácalo. Ordenó Shigaraki a la enorme criatura que estaba detrás de él. Nomu actuó inmediatamente y desapareció de su lugar y se movió a una velocidad inmensa hacia un Aizawa herido. Lo golpeó con su enorme cuerpo, derribando al cansado héroe al suelo. Mientras Aizawa estaba siendo inmovilizado, pensó confundido. Seguramente borré su Kirk, entonces, ¿cómo es que este tipo es tan fuerte? No me digas que es su fuerza natural.
HGHHH gruñó en agonía cuando el monstruo le agarró el cráneo. Es comparable al de All Might. 7 Erasure, un don bastante fuerte, pero ante una fuerza abrumadora diseñada para matar a All Might, mejor no tener don. Se burló el villano. Nomu, termina esto ahora. Ordenó Shigaraki con tono rencoroso. La criatura obedeció y apretó su control sobre Aizawa cuando estaba a punto de golpear su cabeza contra el concreto. Cuando de repente apareció un destello brillante de fuego y golpeó su mandíbula en forma de pico. Auge, una enorme explosión de fuego envolvió a la criatura mientras su cuerpo salía disparado a una docena de metros de distancia. ¿Estás bien, Sensei? Una voz juvenil llamó a Aizawa, quien fue levantado del suelo. Dai, te dije que no entrarás en combate, ¿verdad? Murmuró Aizawa mientras se apoyaba en el hombro de su alumno. Sí, pero, el trabajo de un héroe es meter la cabeza donde no debe, ¿no? Arue le dedicó una sonrisa radiante. Mocoso y Aizawa se rió levemente de él. Su conversación fue interrumpida por una voz desdeñosa. ¡Qué escena tan linda! Sería una pena que alguien la rompiera, Nomu, mátenlos. Shigaraki le gritó a la criatura. Nomu comenzó a salir del agujero de concreto en el que lo habían metido. Cuidado, Dai. Aunque le borré su don, esa cosa sigue siendo muy fuerte, al menos cerca del nivel All Might. Le advirtió Aizawa a Arue, quien asintió con seriedad. Jajaja, claro que Nomu fue diseñado con la intención de matar a ese hombre. Explicó Shigaraki riendo histéricamente. Se le ha dado una combinación perfecta de peculiaridades, absorción de impactos y superregeneración junto con su poderoso cuerpo, es la herramienta perfecta. 4 Vayan a matar a esos Nomu. Con eso Nomu se levantó y cargó contra ellos. Arue al ver esto respiró profundamente y se transformó instantáneamente. Luego impulsó su cuerpo a gran velocidad usando su fuego. Cuando el Nomu se acercó, agitó el brazo hacia él, pero falló porque el adolescente en llamas esquivó su predecible ataque. Ahora. Pensó Arue mientras se esquivaba y atacaba su espalda expuesta. Golpe de ignición, lo golpeó con su puñetazo llameante. Auge, se produjo una explosión cuando el puño impactó contra la espalda del Nomu y le arrancó un trozo de carne. Esta vez el Nomu resultó herido, pero aún así lo ignoró y la herida sanó rápidamente. Hombre, si no me preocupara dañar mi imagen, inmediatamente habría ido a por la cabeza y habría incinerado su cerebro, pensó Arue con fastidio al verla regenerarse tan rápido. Bueno, me alegro de que Aizawa esté impidiendo que use su absorción de impactos, ya que mis ataques ordinarios no habrían hecho tanto daño. Nomu se dio la vuelta y se abalanzó sobre él, pero falló nuevamente cuando el adolescente se impulsó por el aire y comenzó a bombardearlo con ráfagas de fuego. Al menos esto lo debilitará para All Might 2 y así comenzó un juego del gato y el ratón mientras el enorme Nomu intentaba atrapar al adolescente en llamas que seguía escapando de su ira. Aunque alguien no estaba muy contento al ver esto. Nomu, termina esto rápido. ¿Cómo puede un niño entretenerte tanto? Gritó Shigaraki mientras se giraba hacia Aizawa. Primero debo ocuparme de ti. Atacó al héroe herido. Pero justo cuando se acercaba, un enjambre de brazos lo golpeó de repente. Mientras era arrojado junto a la zona inundada miró lo que lo había golpeado. Allí vio que 3 figuras habían rodeado al héroe y una de ellas tenía múltiples brazos en movimiento de golpe. Primero tienes que pasar por nosotros, villano, anunció Zero con seguridad, mientras los otros 2 asentían. Se dirigieron rápidamente hacia Aizawa después de lidiar con los pocos gruñidos que no había terminado. ¿Estás bien, Sensei? Preguntó preocupado Ojiro. Aizawa asintió, pero mantuvo los ojos abiertos y continuó mirando al Nomu que luchaba contra Arue. Maldita sea, maldita sea. ¿Dónde estás, Kurohiri? Se quejó Shigaraki gritando. De repente, un portal oscuro se abrió debajo de él y se tragó su cuerpo. Shigaraki apareció a un par de metros de distancia con un hombre sombrío a su lado. ¿Dónde estabas? ¿Te deshiciste del 13? Sí, pero ese estudiante fogoso me hizo bastante daño. Luego mostró su cuello en el que estaban las placas de metal marcadas por un puño que se había derretido en ellas. Uno de ellos logró escapar, así que probablemente no tengamos mucho tiempo. Joder, nuestro plan se está desmoronando. Y ese hombre todavía no ha aparecido. Luego se dirigió a la zona inundada donde previamente había visto escondidos a algunos estudiantes. Kurohiri, teletranspórtame allí. Tenemos que eliminar a algunos. Señaló el lugar. La niebla negra con forma de hombre asintió e hizo lo que le dijeron. Y hace un par de minutos, dentro de la zona inundada, 3 figuras observaban cómo su maestro era golpeado por el Nomu. Punto de vista de Midoriya Sensei.
pensé, preocupado al ver a nuestro maestro herido por los villanos y acorralado. Pero justo cuando pensé que era demasiado tarde para ayudar. De repente apareció una figura en llamas y golpeó al enorme villano. Auge, una explosión de fuego hizo volar al villano. Daikun. Vamos. Por fin llegó ese maldito Ikeman. Exclamaron con alegría Asui y Mineta, que estaban a mi lado. Daisani, suspiré aliviado y observé con asombro al estudiante que más admiraba en la clase. Haruedai, el número 1 en el examen de ingreso y alguien destinado a ser un héroe de primer nivel. Su peculiaridad era de primer nivel, cubría todas las áreas del combate y el trabajo del héroe. Tenía las mejores notas y una mente muy estratégica, usaba su don de maneras que nunca pensé que se pudiera usar un don de fuego. Pero, sobre todo, era sociable y seguro de sí mismo, dos cosas con las que tuve dificultades. Uno, mientras yo tartamudeaba y confundía mis palabras, él habló con seguridad y con un aura cálida y acogedora. Comparado con él, incluso Kak-chan parecía normal. A veces me pregunto si Olmig tomó una mala decisión al elegirme cuando había personas como él que parecían mucho más aptas para ser héroes. De repente salgo de mis pensamientos cuando un portal negro aparece frente a nosotros y una mano pálida sale disparada de él. No, grité en mi mente cuando vi la mano extenderse hacia el rostro de Asui y lo tocó. Se hizo un silencio porque nada ocurrió. Maldito sea Seraserea. Escuché maldecir al villano. Rápidamente agarré a Mineta y Tsuyu y usé Oza en una de mis piernas y salté fuera del agua. Mientras rodábamos por el suelo, me volví hacia Aizawa-sensei, que ahora nos miraba con sus brillantes ojos rojos. Gruñí de dolor mientras Tsuyu me ayudaba a levantarme. Definitivamente tengo la pierna rota, pensé cuando de repente sonó la voz que había estado esperando. No tengas miedo porque yo estoy aquí. Giré la cabeza y vi a mi maestro y a Idol saltar hacia nosotros desde la entrada. Espere esta vez sin su característica sonrisa en su rostro. Todos pueden. Gritaron todos. Fin. Comentario 23 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19 USJ 3 capítulo 19. USJ 3 A medida que continuaba el juego del gato y el ratón entre los Nomu y los Arue, se encontraron alejándose de la plaza central y acercándose a la montaña y a las zonas de conflagración. La destrucción que causaron fue aterradora ya que todo el camino que habían tomado estaba plagado de tierra quemada y agrietada. En ese momento el Nomu estaba hundiendo sus manos en el suelo mientras sacaba de él un enorme trozo de hormigón. Mientras sostenía el trozo en sus brazos, comenzó a enrollarse y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia la figura voladora que tenía frente a él. El punto de vista de Arue, silbido, un gran trozo de hormigón fue arrojado hacia mí por el humano artificial que era el Nomu. Con un movimiento de mi mano, se liberó una bola de fuego concentrada que golpeó el objeto que se acercaba a mí. Auge explotó en innumerables pedazos y detuvo su impulso. El Nomu al ver esto gritó enojado y saltó al aire con su inmensa fuerza y trató de alcanzarme. Pero su inmensa fisicalidad no ayudó cuando su cuerpo estaba a decenas de pies en el aire. Mientras me impulsaba para esquivar su enorme cuerpo, me reí mientras contraatacaba. Jajaja, esto es muy divertido. Mi patada llameante golpeó su torso y provocó un crujido satisfactorio cuando le rompí las costillas. Y con un fuerte estruendo de fuego su cuerpo se estrelló contra el suelo provocando un cráter. Eres un saco de boxeo perfecto. Es la primera vez que no tengo que contener mis poderes, por si acaso mato a alguien sin querer, pero como ni siquiera eres humano, supongo que está bien. Con esto volví a descender y me acerqué a la criatura. Al ver a la criatura luchando por salir del cráter con su piel derretida mientras la regeneración no podía seguir el ritmo de las heridas quemadas en todo su cuerpo, me reí entre dientes mientras levantaba la palma de la mano y murmuraba. Erupción carmesí 4. Inmediatamente el suelo empezó a temblar y a nuestro alrededor se empezaron a formar grietas con llamas carmesí filtrándose a través de ellas. Las llamas salieron disparadas del suelo y formaron una gigantesca columna de fuego que contenía al Nomu en su interior. Ahora tengo que contenerme un poco para solo debilitarlo y no matarlo, pensé seriamente mientras bajaba el calor para que no incinerara al Nomu. ¡Ah! El Nomu gritó de dolor mientras continuaba un círculo vicioso en el que se desgarraba para deshacerse de su carne quemada y regeneraba los pedazos faltantes. Mientras observaba la horrible escena, pensé. El nerviosismo que tenía antes desapareció rápidamente y fue reemplazado por una confianza abrumadora cuando me di cuenta de que podía competir y dominar a uno de los Nomu más fuertes mostrados en el show. ¿Quién creen ustedes que es más fuerte, Usopp/Hyend? 6. Personalmente creo que están a la par, y Ood se lleva la victoria gracias a su inteligencia.
2. Aunque quizás no lo haya demostrado, estaba bastante asustado. Pasar de ser un adolescente normal a tener una batalla de vida o muerte con un monstruo parecido a Frankenstein fue francamente la experiencia más estresante que he tenido. 2. Pensé que no estaba lo suficientemente preparado para causarle algún tipo de daño, que todos mis esfuerzos serían en vano cuando finalmente me encontrara con tal poder. He pasado estos últimos días despertándome de pesadillas en las que el gnomo me mataba para luego despertarme en un estado de pánico y sudoroso en mi habitación. Pero supongo que eso termina ahora. Salí de mis pensamientos cuando una voz fuerte resonó en las instalaciones. Estoy aquí. Todos pueden. Supongo que esto se acabará, dije alegremente, como si eso significara que los profesores también vendrían. Un fuerte grito me sacó de mi buen humor. Cuando me giré para mirarlo, vi una silueta oscura que salía lentamente de las llamas furiosas. Finalmente apareció su cuerpo y tengo que decir que parecía que hubiera salido del infierno. La mayor parte de la piel de su cuerpo se había derretido, dejando su tejido muscular al descubierto. A medida que comenzó a regenerar lentamente su piel faltante, cargó hacia mí con un fuerte rugido. Está bien, supongo que aún te queda algo de coraje, pero justo cuando iba a continuar nuestra batalla, un portal enorme apareció debajo del gnomo y se lo tragó. ¡Mierda! Maldita sea, Kurohiri. Inmediatamente volé por los aires y disparé hacia la plaza central. Y... Todopoderoso. Estamos salvados. Mina y Ochako se abrazaron con alegría al ver al hombre finalmente allí. Patéales el trasero, Olmigt. Grita Mineta emocionado mientras ayuda a Tsu a cargar al herido de Q. Todos pueden. Dijo el herido Midoriya con una sonrisa preocupada en su rostro. Me encontré con la joven Ida en mi camino hacia aquí, explicó el héroe con voz seria mientras continuaba su camino hacia el grupo. Gracias a él, escuché lo esencial de lo que pasó. Está todo bien ahora. Porque yo estoy aquí. Con esto, cargó con gran velocidad y alejó a los estudiantes provocando que se formaran vientos. Kurohiri ahora. Tráiganos a Nomu antes de que borren su Kirk. Grita Shigaraki al ver que Aizawa había parpadeado para girarse hacia Olmigt. Kurohiri asintió y abrió un portal encima de ellos en el que cayó una enorme figura. Ruido sordo. ¿Qué te pasó? Grita Shigaraki al ver el estado en el que estaba el Nomu. Los estudiantes miraron con disgusto y horror cuando la criatura se volvió hacia ellos. El villano, no, el monstruo frente a ellos parecía un cadáver andante. ¡Alto! Rugió el gnomo en respuesta. Dai, murmuró un preocupado Aizawa al ver a la criatura pensando en el chico que había luchado contra ella. Olmigt apretó aún más fuerte el puño al escucharlo y gritó a los villanos. Escoria. ¿Te sientes orgulloso de atacar a los niños? Shigaraki comenzó a reír a carcajadas al escuchar lo que decía el símbolo de la paz. Jajajaja, se detuvo de repente y dijo con una voz inquietante. No, Olmigt, no estábamos detrás de estos mocosos, hemos venido por ti. No, mátalo. Le ordenó a la criatura. Ten cuidado, esta cosa tiene múltiples peculiaridades y una fuerza comparable a la tuya, advierte a Aizawa a Toshinori, quien asiente y carga contra el Nomu. Auge. El héroe N1 y el Nomu diseñado para matarlo chocan entre sí. 3. Mientras la pelea continúa, los demás miran con asombro cómo los dos titanes chocan. Este villano, pensó Olmigt mientras recibía un puñetazo lanzado por el Nomu. Tiene múltiples peculiaridades. No podría ser, ese hombre sigue vivo. Respondió furioso mientras su puño golpeaba la mandíbula del Nomu y la rompía. El Nomu se cura en segundos mientras golpea al héroe en el estómago. Toshinori gimió de dolor cuando su herida fue reabierta. Pero logró agarrar a la criatura por la cintura y le aplicó un suplex. Auge. Mientras Olmigt y los Nomu estaban enfrascados en una batalla. Un enjambre de villanos llegó de repente y entregó a los estudiantes y a Aizawa. 2. Ahí están. Por fin encontramos a estos mocosos. Es ese Olmigt. Estos eran los villanos que se suponía debían tratar con los estudiantes. Pero como la mitad de ellos habían sido salvados por Arue, aquellos que se quedaron sin estudiantes para atacar recibieron la orden de Kurohiri de acudir a la plaza central. Maldita sea, estamos rodeados. Grita Mineta asustada. Sensei, ¿qué debemos hacer? Le preguntó Zero al herido Aizawa. Mientras Aizawa intenta levantarse, inmediatamente vuelve a caer. Ojiro lo ayuda inmediatamente a levantarse con una mirada preocupada en su rostro. Sensei. Gritan preocupados. Maldita sea, esa cosa casi me rompe todo el cuerpo, piensa Aizawa mientras intenta ignorar el dolor y comienza a hablar. Reúnanse y formen una formación. Los heridos se quedan atrás.
Los demás intentan resistir hasta que llegue la ayuda. Les borraré sus dones, así que protéjanse, ordena Aizawa a los estudiantes. Silbido, pero justo cuando los villanos comenzaron a atacarlos, una enorme ola de hielo los congeló. Todoroki. Exclamaron los estudiantes aliviados mientras el adolescente silencioso se enfrentaba a los villanos restantes. Luego asintió con la cabeza hacia ellos después de terminar mientras se giraba hacia la batalla de All Might. All Might observa confundido cómo el villano al que le aplica el suplex es tragado por un portal oscuro. Gruñe de dolor mientras el villano se agarra a su vieja herida. Jejeje, aunque no me gusta hacerme un portal, por el símbolo de la paz lo haría con gusto. Se burla Kurohiri al ver al confundido All Might. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar su portal ante todo el poder aparecen dos figuras. Gruñe Kurohiri mientras una explosión golpea su protector de cuello de metal y una figura lo inmoviliza contra el suelo. Cómete eso, maldito imbécil. Grita el adolescente explosivo con una sonrisa burlona en el rostro. Luego dispara mientras Kurohiri intenta atraparlo con su puerta de disformidad. Lo mismo le sucedió a Nomu cuando un puño en llamas golpeó su cabeza y alejó a All Might. ¿Estás bien, All Might? Le pregunta a Rue al héroe con preocupación, viéndolo agarrarse el estómago. Si fuera un poco más rápido. Ya has hecho suficiente, Dai Shonen. Responde el héroe mientras se gira hacia él y Bakugo. Joven Bakugo, gracias. Dice el símbolo de la paz con su icónica sonrisa a los adolescentes que lo salvaron. Arue le devuelve la sonrisa mientras Bakugo le chasquea la lengua al héroe, pero aquellos que lo conocen saben que está muy feliz en este momento. Shigaraki tampoco la estaba pasando bien, ya que apenas esquivó un golpe de Kirishima, que se le acercó sigilosamente. Maldita sea, casi te atrapo. Se quejó el estudiante de endurecimiento al ver a Shigaraki escapar y reagruparse con Kurohiri. Joder, tengo que dárselo a ustedes, niños. Les felicita el hombre niño inestable. Nos has convertido en un completo hazme reír, Nomu. Sigue adelante y acaba con el chico explosión de allí. La criatura con su inmensa velocidad se levantó instantáneamente y llegó frente a Bakugo. Mierda, eso es demasiado rápido. Pero justo cuando el puñetazo estaba a punto de acabar con él, fue empujado. All Might bloquea su golpe y es arrojado lejos, pero el Nomu tampoco sale ileso. Mientras una Rue en llamas volaba y le daba un rodillazo en la cara. El Nomu vuelve a ser empujado al suelo a un par de metros de distancia. Pero aún así logró levantarse cuando la herida en su rostro comenzó a regenerarse. Amigo, lo esquivaste. Felicita un sorprendido Kirishima de Bakugo, quien tenía una mirada de asombro en su rostro. No vi esa maldita cosa en absoluto, pensó con un ligero miedo mientras respondía. No, imbécil. Dice molesto mientras mira hacia donde se ha lanzado toda su fuerza. No tengas piedad, murmura All Might mientras el polvo que lo bloquea desaparece. Marky, dile eso a tu fogoso estudiante. Shigaraki señaló a un serio Arue que lo miraba fijamente. Si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera Nomu, los habría matado 100 veces con las heridas que les ha infligido. ¿Y de quién pensáis que extraía actos de violencia tan conmovedores? Héroe y 4, dame un respiro. La violencia solo genera más violencia, así que se lo demostraremos al mundo matándote a ti, grita la última parte con furia. Se hizo un silencio cuando de repente Arue lo rompe. Hablas con bastante autoridad para alguien que atacó a un grupo de estudiantes mientras estaban desprevenidos. Así que deja ya todas esas excusas, villano, para matar a All Might primero tienes que pasar a través de mí. Una enorme ola de calor irradió de él cuando terminó de hablar. Dai Shonan, de verdad tienes un gran corazón. Jóvenes como tú están destinados a reemplazar a viejos como yo, pensó All Might al ver al fogoso adolescente defenderlo. Un cierto chico de cabello color brócoli también pasó por su mente. Los otros dos que estaban observando también respondieron rápidamente con entusiasmo. Nos pasa lo mismo. Exclamó Kirishima, entusiasmado. Como dijo esa cerilla, siguió Bakugo poco después. No. No entren en combate. Grita All Might con un tono serio. Pero señor, usted está herido y está sangrando. Arue dice con una expresión preocupada en su rostro. Sin peros, ya que estoy aquí, solo tienes que ver cómo un héroe profesional te muestra cómo se hace. Responde mientras piensa para sí mismo. Es totalmente cierto. No me queda ni un minuto entero. Me estoy debilitando a un ritmo vertiginoso. Tengo que acabar con esto rápido. ¿Por qué lo preguntas? Porque yo soy el símbolo de la paz.
Con eso desapareció en un instante y cargó hacia el Nomu. Empezó a atacar golpe por golpe al Nomu. No tiene sentido que lo hayan obligado a matarte. Grita Shigaraki con alegría. Si le hicieron resistir, mi 100% en ese caso le daré más que mi 100%. All Might grita de vuelta mientras sus golpes comienzan a acelerarse aún más hasta que solo se ven las imágenes posteriores. Un héroe es alguien que supera todos los obstáculos que se le presentan en el camino. ¿Sabes lo que significa eso, villano? Luego carga su puño con todo lo que tiene y golpea al Nomu en el pecho. Auge, el Nomu sale volando al atravesar el techo de luz y abandona las instalaciones por completo. Más ultra. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto, un cómic? 6 Bakugo y Kirishima comentan con una expresión de asombro en sus rostros. Los héroes fuertes nunca se aburren, sobre todo los buenos como All Might. Pensó Arue al ver a una de las pocas personas a las que realmente respetaba en la serie y ahora en este mundo. All Might endereza su cuerpo mientras comenta su victoria. Realmente me he vuelto más débil en mi apogeo. Habría necesitado 5 buenos golpes como máximo. Ahora hicieron falta más de 100 de esos tontos. Como Arue había debilitado considerablemente al Nomu, All Might solo necesitó 100 para acabar con él y no 300 como en la historia. 4 Un grito rompió el ambiente feliz. Hiciste trampa, tramposo. Se suponía que te mataría, así que ¿por qué no estás muerto? Shigaraki empezó a correr hacia All Might furioso. Pero justo cuando lo hizo, una bala le impactó en el brazo y la pierna. 3 Su grito se cortó cuando una niebla negra lo cubrió. Una ola de fuego golpeó el lugar donde había estado, pero fue en vano ya que los villanos habían escapado. Fin. Comentario 28 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Las consecuencias capítulo 20. Las secuelas. En la zona montañosa de Usg, un villano se encontraba parado frente a 2 chicas mientras sostenía a un chico de su edad por el cuello. El niño tenía una mirada tonta en su cara, aparentemente sin saber qué estaba pasando. A su alrededor había una multitud de cuerpos tendidos en el suelo, con electricidad estática apareciendo y desapareciendo a veces. Pero justo cuando el villano intenta acabar con ellos después de que uno de ellos fallara en un ataque furtivo contra él. Se oyeron disparos y 4 balas se dirigieron hacia él. El villano que retenía a Kaminari como rehén después de que el adolescente no pudo derrotarlo, gruñó de dolor cuando las balas impactaron en sus extremidades. Momo y Hirou miraron en shock cómo el villano caía al suelo y liberaba a sus compañeros de clase. Cuando el villano comenzó a gritar y a agitar sus extremidades, causándose aún más dolor, un fuerte grito lo sacó de su shock. Clase 1, y Ida Tenya. Presentándose al servicio. Ambos se giraron hacia el lugar de donde provenía la voz y lo que vieron les produjo un inmenso alivio. Ida. Exclamó Hirou de felicidad al verlo rodeado del personal y los profesores de la UA. Estamos salvados. Momo al ver esto rápidamente salió de su shock y corrió hacia el villano que estaba gritando. Después de esposarlo, también ayudó a Kaminari, ya que el adolescente había sufrido un cortocircuito en el cerebro y ahora se reía de forma extraña. 2, Mierda. Se escaparon. Murmuró un Bakugo enojado al ver que los villanos se habían ido. Kirishima al ver esto apretó los dientes pero luego relajó sus músculos endurecidos mientras fue a ver a All Might. ¿Estás bien, All Might? Le preguntó al héroe preocupado. Kirishima, hijo mío. Estoy bien, solo un par de moretones, eso es todo. Responde el héroe con seguridad al adolescente preocupado después de darle una palmadita en la espalda, ya que todavía le queda algo de tiempo en su forma musculosa. Luego se volvió hacia el adolescente en llamas que estaba frente a él y que estaba quieto y en silencio. La mirada de All Might se torna seria mientras mira con preocupación al chico que había peleado contra el villano que le había costado tanto vencer. Joven Dai, ¿te lastimaste en alguna parte? Tuviste que luchar contra los villanos antes de que yo llegara. Luego camina frente al chico cubierto de fuego. Arue al ver al héroe frente a él canceló la transformación cuando las llamas comenzaron a extinguirse. Estoy bien, es solo que, ¿por qué no me dejaste ayudarte? Miró confundido al héroe que tenía frente a él. La mirada de All Might se suavizó un poco mientras comenzó a reír. Luego se detuvo mientras explicaba. Dai Shonen, no es que no quiera que me ayudes, pero All Might le da una palmadita en el hombro al adolescente de cabello naranja mientras continúa. ¿Qué sería de Japón si a estudiantes como tú se les obligara a luchar contra villanos? Y es mi deber como héroe, pero también como tu superior, protegerte del peligro hasta que estés listo. Así que, hasta que esta generación crezca, seguiré cargando con este peso.
Hace una breve pausa y continúa. Lo que ocurrió hoy es sin duda un accidente extraño, y me aseguraré de que no se repita jamás. Dijo con convicción. Entonces Olmig sonrió alegremente mientras también se giraba hacia los otros dos. Algo que no ha sucedido en toda la historia de Wai Japón, todos ustedes lo han experimentado y han salido victoriosos. Así que aprovecha esto como una oportunidad para aprender y mejorar más allá de tus límites. Luego habló con un entusiasmo aún mayor. Y muéstrenme en qué buenos profesionales se convertirán todos. Sí. Exclamó Kirishima con voz animada y Arue asintió con determinación. Sin embargo, un cierto chico explosivo lo miraba con el puño apretado tan fuertemente que su mano se estaba poniendo blanca. ¿Cómo estás tan adelantado? Entonces bajó la mirada hacia sus pies mientras intentaba con todas sus fuerzas no gritar. El ataque al que no pude reaccionar, ya tenías un contraataque preparado, salvaste a casi todos de ese bastardo de las sombras mientras que a mí me eliminaron tan fácilmente. Aizawa Sensei habría muerto si no fuera por ti, quien venció a los villanos. Primero Deku, luego ese bastardo helado, ahora tú. Unas cuantas lágrimas casi caen de su rostro, pero las secó rápidamente. ¿Por qué me estoy quedando tan atrás? Maldita sea, murmura en voz baja mientras comienza a alejarse. Joven Bakugo, murmuró Olmig al ver esto, estaba confundido sobre lo que había sucedido. Todo mientras Arue mira la espalda de la adolescente rubia con una expresión seria. Y el punto de vista de Arue. Un cúmulo de energía y emoción me envuelve mientras agarro a Mina en mis brazos. Mientras ella se aferraba a mí como un koala, no pude evitar romper mi expresión seria mientras le preguntaba mirándola a los ojos. ¿Estás bien, Mina? Apartó la mirada tímidamente. Estoy bien, se giró y me miró con preocupación. ¿Qué pasa contigo? Y qué lindo, pensé al ver sus ojos de cachorrito y luego respondí. Yo también estoy bien, ¿no esperas que caiga tan fácilmente? Digo en broma sin poder contener la sonrisa. Eres tonta, se acurrucó en mis brazos un rato cuando de repente saltó. Yo, estaba completamente sonrojada mientras se gira hacia la multitud que observaba toda la escena divertida con cierto enano de uva mirándome como si hubiera matado a su familia. 4 Kia tilde grita Midnight de emoción mientras abraza a Mina, quien intentó hacerse lo más pequeña posible. Sonriéndoles por un momento, me dirigí hacia el director, quien en ese momento estaba hablando con Olmig mientras estaba sentado en el hombro de Black King. Disculpe la molestia, señor, solo quería saber si Aizawa Sensei y el número 13 están bien. Me rasqué la mejilla mientras preguntaba. Sensei estaba bastante herido antes de mi llegada y 13 también resultó herido para salvarnos. El director me miró desde el hombro de Black y habló con una linda voz aguda. No nos molestas, Daikun. En cuanto a Aizawa y 13, han sido ingresadas en la enfermería femenina de recuperación y, si es necesario, las trasladaremos rápidamente al hospital central. Gracias, les hice una reverencia y luego me di la vuelta para dirigirme a donde estaba toda la clase 1A. En el cual probablemente iba a ser bombardeado con preguntas, pero de repente una voz profunda me llamó. Chico, la policía llegará en un par de minutos, así que prepárate para testificar cuando te lo pidan. Me giré y asentí seriamente hacia Black King. Y es un buen chico, dijo Black King rompiendo el silencio cuando vio al alto adolescente de cabello naranja rodeado por sus compañeros de clase. Nezu tarareó en su hombro mientras luego se giraba hacia Olmig. Sin duda sería un gran héroe profesional, ¿no crees? Sí, el chico tiene una gran peculiaridad y una buena personalidad, sin duda le irá bien cuando se vuelva profesional. El símbolo de la paz elogia al ardiente adolescente. Permanecen en silencio por un rato mientras miran a los estudiantes, cuando Olmig habla de repente. Nezu, quería preguntarte esto desde hace tiempo, pero no encontraba el momento. Olmig mira al director de la UA, uno de los seres más inteligentes del planeta, y pregunta. ¿No fue Daishonen recomendado por varios héroes profesionales para asistir a la UA como estudiante recomendado? Entonces, ¿por qué eligió la prueba regular? Nezu sonrió cuando de repente recordó la primera conversación que tuvo con Aruedai. Él no aceptó, alegando que, como futuro símbolo de la paz, no debía recibir un trato especial y que quería demostrarles a los demás por qué sería el número 1. Olmig y Black King lo miraron en estado de shock mientras se giraban para mirar al adolescente de cabello naranja que hablaba alegremente con sus amigos. Y así pasó el día hasta que finalmente llegó la policía a Usj.
Los gruñidores / villanos menores ya estaban atados y detenidos por los héroes de antemano, por lo que la policía simplemente tuvo que hacerlo formalmente. Arrestarlos y transportarlos a prisión donde esperarían su juicio. Dado que habían atacado una escuela, se enfrentarían a una sentencia bastante dura. El gnomo también fue capturado luego de ser encontrado inmóvil en el bosque al lado de la instalación. En total fueron detenidos 180 villanos, una cifra bastante considerable y la mayor en los últimos 5 años. Sé que en el manga se dijo que solo había 72 villanos contando a Shigaraki, Kurohiri y Nomu, pero en el anime ciertamente había un par de cientos, y tiene sentido que sean más de 70. Gruñe Shigaraki mientras levanta la cabeza para ver que ha sido transportado al interior de su escondite en el bar. Me dispararon en el brazo y la pierna, nos derrotaron por completo. Incluso Nomu quedó hecho polvo. Susurra suavemente mientras se agarra el brazo herido y estira la pierna, apoyándose en la barra. Nuestros subordinados están ciertamente encarcelados, esos niños también eran fuertes, pensó mientras apretaba los dientes. All Mighty no se debilitó en absoluto, Sensei. Te equivocaste. Shigaraki se gira hacia la brillante computadora que está sobre la encimera en la que se oye una voz en respuesta. No, no lo era, simplemente fui demasiado optimista. Mientras la voz zumbaba mientras pensaba, de repente hizo una pregunta. ¿Dónde está el gnomo? ¿No han recuperado su cuerpo? Me temo que lo envió volando All Might. Como no tuvimos tiempo, no pude localizar sus coordenadas, responde Kurohiri. Aunque llegué al punto de cargarlo con un poder que rivalizaba con All Might y la voz permanece en silencio por un rato y luego continúa. ¡Qué vergüenza y un poder como el de Todopoderoso!, murmuró el herido Shigaraki. Había un niño que seguía el ritmo de los gnomu con bastante facilidad, le dice a su sensei que lo escuchaba. Probablemente podría haberlo solucionado por su cuenta o... Si no hubiera intervenido, probablemente habríamos matado a algunos de ellos. Shigaraki aprieta el puño ignorando por completo el dolor. Ese maldito niño y bueno, no tiene sentido llorar. Después de todo, no fue en vano. Reunamos un nuevo grupo, seleccionado cuidadosamente para lograr eficiencia. Recuerda que no podemos movernos libremente, por eso es necesario un símbolo como Tui. Shigaraki Tomura. Comentario 18 comentarios. Votar capítulo 21. Capítulo 21. La llama del amor 6 Capítulo 21. La llama del amor. La luz de la tarde brillaba sobre un tranquilo suburbio japonés mientras dos figuras caminaban por la calle. El atardecer anaranjado iluminaba sus cuerpos mientras combinaba con el cabello del chico más alto y complementaba la brillante piel rosada de la chica baja. Mientras Arue y Mina caminaban por la calle, acercándose a la casa de Mina. Un día de locos. Dijo Arue de repente, intentando romper el silencio que los había consumido. No habían hablado en absoluto durante el trayecto desde la parada del tren y la caminata que siempre comparten hasta su casa. Supongo que Mina debe ser tímida, ya que si bien puede repartir bromas, ella misma es bastante débil ante ellas, pensó divertido por la escena de hoy que todos vieron. Salió de sus pensamientos cuando Mina respondió. Sí, mis padres seguro que estarán preocupados por lo que pasó. Respondió ella en voz baja. No te preocupes demasiado. Seguramente la escuela les informó, así que probablemente saben lo que pasó. Arue habló tratando de calmar sus nervios. Continuaron caminando mientras conversaban mientras Mina comenzaba a abrirse y volvía a ser su yo parlanchina. Cuando finalmente llegaron ante su casa. Cuando se acercaron a la puerta principal, Arue se volvió hacia ella. Bueno, aquí estamos, dijo, mirando a Mina. Mina sonrió, con su energía habitual aún presente a pesar de la hora. Gracias por acompañarme, Arue. No hay problema, respondió, viéndola avanzar para empujar la puerta. Pero antes de que pudiera entrar del todo, se detuvo y lo miró con un brillo travieso en los ojos. Entonces, antes de que él pudiera reaccionar, ella se inclinó y le dio un beso rápido en los labios. Fue apenas un picotazo, pero cálido, rápido pero a su manera persistente. Arue se quedó congelado. Mina rió entre dientes al ver su expresión de asombro y subió corriendo las escaleras de su casa. Buenas noches, bombón. Gritó, guiñándole un ojo por encima del hombro antes de entrar sigilosamente y cerrar la puerta de golpe. Arue parpadeó. Aún le ardían los labios. ¿Qué acaba de pasar? 4, y... El punto de vista de Mina, tan pronto como Mina cerró la puerta detrás de ella, presionó su espalda contra ella, su corazón latía con fuerza como si acabara de terminar una persecución a alta velocidad. Dios mío, susurró, cubriéndose la cara con las manos.
Sintió un hormigueo en los dedos, probablemente por la adrenalina, pero sus labios se curvaron en una amplia sonrisa incontrolable. De verdad lo había hecho. Lo besó. Bueno, no fue un beso intenso ni nada dramático, pero aún así. Besó a Arue. Mordiéndose el labio, echó un vistazo por la mirilla y lo vio aún sentado frente a su puerta, probablemente asimilando lo sucedido. La forma en que se quedó paralizado la hizo casi estallar de risa en ese mismo instante. No tiene precio, murmuró para sí misma. Empujándose contra la puerta, se quitó los zapatos del colegio mientras subía las escaleras, ignorando la mirada confundida de su madre, que esperaba que la saludara. En cuanto entró en su habitación, se dejó caer en la cama, abrazando una almohada contra su pecho. De acuerdo, Mina murmuró. Mañana tranquila. Actúa con normalidad. Y sí, eso no iba a pasar. Ella chilló de vergüenza mientras abrazaba fuertemente a uno de sus peluches recordando lo que había hecho. En su mente apareció el hermoso rostro del chico que le había gustado desde que tenía memoria. Pero una voz madura la sacó de sus fantasías. Bueno, tienes que dar explicaciones, señorita. Su madre estaba apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una mirada inquisitiva. Pero justo cuando estaba a punto de responderle, un sonido de notificación sonó desde su teléfono. Cuando lo recogió rápidamente, vio que Arue le había enviado un mensaje. Oye Mina, ¿te apuntas a salir mañana solo nosotros dos? Sí. Ella respondió rápidamente mientras su sonrisa se hacía aún más grande. Luego Mina se volvió hacia su madre, quien tenía una ceja levantada. Luego le explicó a la mujer que seguramente la iba a obligar a prestarle uno de sus bolsos al día siguiente. Y Arue sonrió mientras guardaba su teléfono después de coordinar con Mina la hora de su cita mañana. Sí fecha. Decidió que finalmente era hora de perseguir a Mina. Durante todo este tiempo él había estado indeciso sobre su relación pensando que a ella realmente no le gustaba de esa manera. Pero ver sus acciones audaces hoy lo hizo decidir hacerse hombre y ser él quien la corteje. Él no quería ser una de esas personas que simplemente esperan que el amor caiga del cielo, así que iba a intentar conseguir a la chica que le gustaba. Mientras caminaba, su paso era un poco más relajado que antes y una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Después de un par de minutos finalmente llegó a su casa. Abrió la puerta y llamó a sus padres. Mamá, papá, ya estoy en casa. Arue se agachó mientras se quitaba los zapatos y los colocaba en el zapatero que estaba a su lado, reemplazándolos por un par de pantuflas cómodas. Bienvenidos de nuevo. Los escuchó responder desde la sala mientras se dirigía hacia ellos. Cuando entró a la sala de estar, vio a su padre en el sofá viendo las noticias que mostraban el ataque de Oyawa. Su madre estaba preparando la cena, pero todavía no podía deshacerse de su mirada preocupada en su rostro cuando se giró para mirarlo. Arue, gritó su padre mientras se levantaba y se dirigía hacia él. De pie frente a su hijo, no pudo evitar que una mirada nostálgica apareciera en su rostro. Al mirar a su hijo de 1,87 m, 6,2 pulgadas, 2 pulgadas más alto que él, Akio recuerda cuánto ha crecido su hijo. Cabello naranja brillante como el de su madre y ojos gris acero similares a los suyos. Arue al ver a su padre mirándolo fijamente se puso un poco nervioso mientras tartamudeaba. Papá, Yoi. Su padre lo interrumpe y le pone una mano en el hombro. Arue, ya sabíamos del incidente, la escuela nos informó incluso antes de que salieran las noticias. Arue se tragó su palabra y asintió mientras su padre continuaba. Tu madre y yo estábamos preparados para que enfrentaras peligros en el futuro cuando nos dijiste que querías ser un héroe y nos inscribiste en la UA. Akio hizo una pausa mientras su mirada se suavizaba y su voz se volvía un poco ronca. Solo pensábamos que pasarían un par de años más antes de que eso sucediera. Luego comenzó a darle palmaditas en el hombro a su hijo mientras continuaba. Así que prométenos que te cuidarás y que nunca te pondrás en peligro por imprudencia. Sí, papá. Prometió Arue con una mirada resuelta en su rostro. Bien. Akio lo miró con orgullo. Mis bebés. De repente, salieron del momento de unión entre padre e hijo cuando una voz fuerte gritó y una figura saltó hacia ellos. Mis bebés. Repitió Reina mientras los abrazaba fuertemente mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ambos la miran con ligera vergüenza pero recuperan el abrazo. Después de un momento se separan y Arue va a su habitación a cambiarse y Reina a terminar de hacer la cena. Un par de minutos después, mientras comían y hablaban, bueno, sobre todo Arue hablaba de lo que había sucedido, por supuesto, no toda la verdad. De repente se detiene y con un tono casual le dice a su papá.
Papá, ¿puedo darme algo de dinero mañana? Voy a invitar a Mina a una cita. Ambos padres se quedaron paralizados por un momento mientras su madre de repente grita de felicidad. Kia a tilde 4. Comentario 19 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 22. La cita capítulo 22. La cita. 4. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando cálidos tonos dorados sobre Chiba mientras la ciudad se acomodaba lentamente en una tarde tranquila. El día después del incidente de la USJ había sido todo menos normal. La UA seguía en alerta máxima, los estudiantes se recuperaban del ataque y todos tenían una persistente sensación de inquietud. Pero hoy, Haruedai tenía algo más en mente. De pie frente a un pequeño café cerca del centro, se pasó una mano por su despeinado cabello naranja. Sentía un ligero hormigueo en los dedos por el calor nervioso que crecía en su interior. Había luchado contra villanos y había forzado su don más de lo necesario, pero nada de eso se comparaba con la intensidad de esperar a una chica en su primera cita. Y no cualquier chica. Mina ha sido. Miró su teléfono por tercera vez en un minuto. Eran las 5:02 p.m. No llegaba tarde, solo 2 minutos después de la hora acordada, pero aún sentía una oleada de nervios. Oye. Harue. Levantó la cabeza de golpe y allí estaba ella. Mina llevaba un suéter informal rosa claro combinado con una falda escater negra y un elegante bolso al hombro. Sin embargo, a pesar de su sencillo atuendo, lucía y espectacular. Su salvaje cabello rosa estaba un poco más sobrio de lo habitual, aunque algunos rizos sobresalían por todas partes, enmarcando su rostro a la perfección. Hola, saludó Harue, frotándose la nuca. Mina se detuvo a unos pasos, dudando de repente. Era tan inusual en ella. Solía ser atrevida y extrovertida, pero ahora parecía casi tímida. Entonces estoy aquí, dijo ella, balanceándose sobre sus talones. Harue rió entre dientes. Sí, me di cuenta. Mina soltó una risita incómoda y luego jugueteó con el dobladillo de su suéter. La verdad es que no sé de estas cosas, ¿sabes? Admitió, con la voz más baja de lo habitual. Esta es mi primera cita. Harue sintió una oleada de calidez, no solo por su don, sino por darse cuenta de que ella estaba tan nerviosa como él. Bueno, dijo ofreciéndole la mano, creo que lo resolveremos juntos. Mina parpadeó y luego sonrió, con su habitual sonrisa radiante y segura. Sí. Juntos. Ella tomó su mano y, en un instante, la incomodidad desapareció. La cafetería era un lugar pequeño y acogedor, impregnado del reconfortante aroma a café y pasteles recién horneados. Encontraron un reservado cerca de la ventana, sentados uno frente al otro mientras un suave murmullo llenaba el aire. Mina, visiblemente más relajada, tamborileaba con los dedos sobre la mesa mientras hojeaba el menú. Oh, tienen malteadas. Me encantan. ¿Quieres una? Harue sonrió con suficiencia. Claro. ¿Qué sabor vas a pedir? Fresa. Clásico. ¿Y tú? 7 chocolate. 4 Mina jadeó dramáticamente. Dios mío, la traición. Harue se rió. ¿Qué? El chocolate está rico. Ella se inclinó hacia adelante, mirándolo con los ojos entrecerrados como si analizara un misterio profundo. De acuerdo, lo permito. Pero solo si me dejas probar un poco. Solo si puedo probar el tuyo. Mina sonrió. Trato hecho. Una vez que hicieron su pedido, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de la escuela, de sus compañeros, incluso del disparatado suceso ocurrido en la USJ. Aunque el tema tenía un peso subyacente, lo mantuvieron en un tono ligero, centrándose más en lo genial que se veía Harue que en el miedo que ambos sentían. Estuviste genial, Harue. Dijo Mina entre sorbos de su malteada. Sabía que eras fuerte. Pero tío, eliminaste a ese tipo de sombra tan rápido y te enfrentaste a ese villano con el que incluso Olmig tuvo problemas. Jaja, gracias, pero en serio, no fue mucho, solo pude contenerlo. Olmig y Aizawa-sensei fueron los verdaderos héroes. Harue se rió entre dientes mientras respondió humildemente. Ignorando que sin él Aizawa habría estado mucho más herido de lo que estaba actualmente. Aizawa no tiene la lesión en la cabeza que tuvo en la historia original ya que el gnomo no golpeó su cabeza contra el pavimento. No seas tan humilde. Me siento mal por no haber podido hacer nada. Mina sacó la lengua y le dirigió una mirada maliciosa. Harue se rió a carcajadas de sus payasadas mientras Mina de repente se perdió mirando su rostro y su brillante sonrisa. Y así, a medida que la conversación continuaba, Mina se animaba aún más. Agitaba las manos, reía a carcajadas y bromeaba con Harue siempre que tenía oportunidad.
Cualquier rastro de su anterior nerviosismo había desaparecido, reemplazado por la energía de la chica que él había llegado a admirar. ¿Y Arue? Estaba completamente cautivado. Después del café, pasearon por el parque, disfrutando del aire fresco de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de suaves tonos rosas y naranjas. Mina caminaba a su lado, balanceando los brazos libremente y con expresión pensativa. Fue divertido, dijo de repente. Arue la miró. Sí. Lo fue. Ella lo miró con sus ojos dorados brillantes. Es muy fácil hablar contigo, ¿sabes? Arue rió entre dientes. Lo mismo digo. Mina sonrió y le dio un codazo juguetón en el brazo. Entonces, ¿me acompañas a casa o qué? Por supuesto, dijo Arue, fingiendo ofenderse. ¿Esperabas algo diferente, Missy? Mina se rió y siguieron caminando, rozándose las manos de vez en cuando. Cada vez que ocurría, Arue sentía que su corazón se aceleraba un poco más. Cuando finalmente llegaron a su casa, el silencio los consumió mientras las luces de la calle proyectaban un ligero resplandor sobre ellos. Mina se volvió hacia él, con una expresión de timidez repentina. Pues, me lo he pasado genial. Arue tragó saliva, reuniendo todo su coraje. Yo también. Una pausa. El aire entre ellos se sentía pesado, como si esperara una chispa que lo encendiera. Arue respiró hondo. Mina. Ella inclinó la cabeza. ¿Sí? Dudó solo un segundo antes de seguir adelante. ¿Te gustaría? O sea, ¿quieres? Exhaló bruscamente. ¿Te gustaría ser mi novia? Los ojos de Mina se abrieron un poco pero luego sonrió. Una sonrisa grande, brillante y que derrite el corazón. Sí, dijo en voz baja. Sí, lo haría. Antes de que pudiera procesarlo, ella se acercó y lo rodeó con los brazos. Arue, instintivamente, le puso las manos en la cintura. Ella se puso de puntillas, se inclinó y sus labios se encontraron. El beso fue cálido, suave y perfecto. Al principio fue suave, pero pronto Mina lo profundizó, acercándolo más, enredando sus dedos en su cabello. Arue respondió por instinto, apretando sus manos alrededor de su cintura. Un calor se acumuló en su pecho, una calidez constante y reconfortante. No de su don, sino de ella. Para cuando finalmente se separaron, Mina sonreía. Rayos. Dijo, casi sin aliento. Estuvo bien. Arue sonrió con suficiencia. Claro que sí, cuando una belleza como tú lo lidera. Mina rió, luego tomó su mano y la apretó. Entonces, ¿ahora eres mío, eh? Supongo que sí, dijo, apretándomelo. Genial, dijo radiante. Me gusta. Y con un último beso rápido, se giró y se dirigió hacia el interior, dejando a Arue parado allí con una sonrisa tonta en su rostro y su corazón todavía acelerado. Esta noche había sido perfecta. Y ahora viene la parte molesta, murmuró Arue mientras se dirigía a su casa. Donde sus entrometidos padres lo esperaban para molestarlo con preguntas. Y... Tan pronto como Mina cerró la puerta detrás de ella, se apoyó en ella, con el corazón latiendo salvajemente en su pecho. Eso realmente pasó. Ella esperaba que esto fuera solo una cita tonta y no esto. En verdad, ella incluso estaba un poco asustada, pensando que la razón por la que él la había invitado a una cita era que iba a rechazar sus avances. Pero toda esa preocupación fue en vano. Porque ahora, él era su novio. Un chillido agudo salió de su garganta y se tapó la boca con ambas manos, todo su cuerpo vibraba de emoción. ¡Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío! Su corazón daba vuelcos y su mente repetía el momento una y otra vez. La forma en que la había mirado, la forma nerviosa en que le había preguntado y, finalmente, el beso. Inmediatamente corrió hacia su madre que la estaba esperando en la sala de estar. Sola porque su padre estaba fuera este mes por un viaje de empresa. Una sonrisa burlona se dibujó en la cara de la señora Asido mientras abrazaba a su hija y le preguntaba qué había sucedido. Que se convirtió en una brillante y dulce sonrisa cuando Mina comenzó a hablar. Sí. Esta realmente fue una noche perfecta. Fin. 21 comentarios. Votar capítulo 23. Capítulo 23 El Festival del Deporte. Capítulo 23. El Festival del Deporte, al día siguiente Pensé que tendríamos un descanso más largo después del cierre temporal de UA. Se quejó Mina mientras apretaba la mano de Arue con más fuerza. Solo tenemos un día. Actualmente estaban caminando hacia la escuela, y Mina no se molestaba en ocultar su nueva relación mientras se aferraba al brazo de Arue.
Por supuesto, solo delante de extraños, ya que la chica de piel rosada todavía era demasiado tímida para anunciarlo a sus amigos y clase. Bueno, aparte de Sensei y 13, nadie resultó herido de verdad, así que tiene sentido que la escuela se reanude, respondió Arue con una sonrisa tranquila. Wa tampoco debe mostrar debilidad ante el mundo a la luz de los recientes acontecimientos, añadió con expresión seria y tono solemne. Mina asintió suavemente cuando finalmente llegaron a la entrada principal de Wa. Luego, ella soltó dócilmente su brazo y se dio una ligera palmada en las mejillas para prepararse para encontrarse con sus compañeros de clase. Arue se rió levemente de sus payasadas mientras la seguía. Los alumnos de la clase 1, charlaban entre ellos mientras esperaban que empezara la clase. La mayor parte de la conversación se centró en lo que había sucedido en la clase de entrenamiento de rescate de 13. Aunque algunos todavía estaban conmocionados por los acontecimientos, la mayoría lo había superado y trataba de no pensar demasiado en ello, ya que ninguno de ellos resultó herido. Lo vieron. Ayer salimos en las noticias. Exclamó Toru emocionado. Mostró una imagen de todos nosotros con nuestros disfraces de héroes. Aunque no destaqué en absoluto, murmuró abatida. La clase le dedicó una sonrisa incómoda al recordar su traje de heroína. Mientras Uraraka consolaba a Toru, Kaminari se volvió hacia Arue, quien estaba hablando con Kirishima. Dai, te escuché, Kirishima y Bakugo tuvieron que luchar contra los villanos principales. Eso debe haber sido increíble. Arue se rascó el cuello mientras respondía. No fue nada especial. All Might fue quien eliminó a los villanos. Todopoderoso arrojó a ese tipo al espacio. Añadió Kirishima, entusiasmado. Mientras Kaminari y los demás continuaban interrogándolos. Un cierto adolescente explosivo chasqueó la lengua y giró la cara hacia otro lado. Debajo de la mesa apretando el puño para no explotar ante estos extras. Mañana. Una voz ronca interrumpió el ruido cuando la clase se giró hacia su dueño. La charla se calmó rápidamente cuando Aizawa entró en la clase. El hombre cansado tenía ambos brazos enyesados, pero por lo demás parecía saludable. Aizawa-sensei. Ya regresaste. Sensei, ¿estás bien? Algunos de ellos preguntaron preocupados mientras el hombre se dirigía hacia su escritorio. No te preocupes por mí, después de todo la batalla aún no ha terminado para ti. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. La clase lo miró en shock. Más villanos. Gritó Mineta, que empezaba a desesperarse. 5 Se acerca el festival deportivo de la UA. Eso trajo un alivio inmediato a la clase. Un festival deportivo. Sigo olvidando que esto es una escuela de verdad. Gritó Saro emocionado. Espera, Sensei. Esto parece una oportunidad para que los villanos se infiltren de nuevo. ¿De verdad está bien? Preguntó Ida levantando la mano. Por el contrario, UA está aprovechando esta oportunidad para demostrar su confianza y evitar más accidentes imprevistos, anunció Aizawa. La seguridad ha aumentado más de 5 veces respecto a los años anteriores. Lo que deberían estar pensando es aprovechar esta oportunidad por la oportunidad que nos brinda. Luego continuó explicando sobre el festival y la exploración realizada por los profesionales. Mientras Arue escuchaba la escena familiar, cayó en pensamientos profundos. Las cosas están yendo como se esperaba, nada importante ha cambiado hasta ahora, suspiró aliviado al oír eso. Pero ¿y a quién debería elegir para mi pasantía? 6 Disparo de borde. 2 En realidad no me gusta mucho todo ese rollo ninja que tiene. ¿El mejor geanista? 2 No, su estilo no coincide con el mío, aunque hace un buen trabajo, es un poco demasiado reactivo a las amenazas. Quiero a alguien más proactivo, alguien como Miruko. 7 Me reí un poco mientras dejaba ir ese pensamiento. Se sabe que Miruko no acepta compañeros y personal de apoyo excepto su manager. 2 Así que esa opción está totalmente descartada, ya que probablemente sería aún menos receptiva a un estudiante en prácticas. La única opción con la que estaría satisfecho y la más compatible con mi Kirk sería en Deagour. 5 El hombre tiene el récord de más casos resueltos, superior incluso al de All Might. Su peculiaridad es muy similar a la mía, solo que es una versión más débil. 6 Así que también podría ayudarme a desarrollar mi conjunto de movimientos mientras me enseña habilidades básicas de héroe profesional. 2 Arue suspiró derrotado mientras se giraba para mirar a Todoroki. El adolescente mitad caliente y mitad frío escucha atentamente a Aizawa explicar el festival. Eso no va a pasar, y pensó desanimado mientras seguía escuchando a los profesionales a quienes aceptaría. ¿Para quién debería hacer prácticas?
Estoy un poco indeciso ya que realmente no sé a quién debería elegir. Endeavor es la opción actual, pero no sé si su personalidad le permitiría aceptar el MC en este momento. 30 y así llegó la clase y los estudiantes se dirigieron hacia la salida. Nos vemos mañana, Arue. Gritó Mina después de darle un beso rápido. Su rostro todavía estaba sonrojado de vergüenza porque todavía no estaba acostumbrada a su nueva relación. Tú también. Gritó Arue mientras comenzaba a caminar a casa para prepararse para el festival deportivo. Les habían dado 2 semanas para prepararse y entrenarse y él no iba a desperdiciarlas. Iba a dominar y demostrar al mundo que el futuro de los heroicos estaba en sus manos. Porque cualquier cosa por debajo del primero sería una vergüenza para sus habilidades. Fin del capítulo. Comentario 17 comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Competencia capítulo 24. Competencia. Al día siguiente, mientras la clase 1A se preparaba para salir del aula después de terminar la escuela. De repente, se sacaron de su parloteo cuando oyeron que alguien gritaba. ¿Qué diablos? Todos se giraron y vieron que Ochako estaba rodeada por una multitud de estudiantes que habían bloqueado la entrada de la clase. ¿Por qué bloquean la salida? Murmuró Mineta nerviosamente al verlos. ¿Quieren ver a la competencia, imbécil? Gritó Bakugo mientras empujaba al enano para que se apartara de su camino. ¿Quieren ver la clase que en su primer año tuvo contacto con villanos y los venció? Luego salió mientras miraba a la multitud que les impedía salir. Es inútil intentarlo. Así que ¿por qué no se largan, mafiosos? Oye, no llames así a la gente que no conoces. Se quejó Ida al adolescente explosivo que había enfadado a muchos de los presentes, ya que ahora le respondían con insultos. Pero de repente se oyó una voz tranquila. No, tiene razón, son turbas, dijo Arue mientras todos lo miraban conmocionados. Él los miró con calma mientras se dirigía hacia la multitud. La mayoría de ustedes probablemente estén en educación general, ¿verdad? Algunos asintieron. Probablemente están aquí para declararnos la guerra y para hablar sobre cómo van a tomar nuestras posiciones. Una expresión de sorpresa se dibujó en sus rostros. Entonces adelante, inténtalo. Declaró arrogantemente el joven en llamas. Esta clase ha sobrevivido al ataque de un villano, algo que ninguno de ustedes ha experimentado jamás. Ese incidente ha despertado en nosotros un gran impulso, un impulso que la mayoría de ustedes no tienen. 6 Así que lárgate a esa intimidación y deja que tus resultados hablen por ti. Para demostrarles a todos que realmente mereces un lugar aquí con nosotros. Al fin y al cabo, las acciones hablan más que las palabras. Dicho esto, el adolescente alto y anaranjado empezó a empujar a algunos para salir. Sí, como dijo Torchi. Respondió Bakugo, superando la sorpresa de que Arue estuviera de acuerdo con él. 4 El resto de la clase 1A los miró con sorpresa, pero pronto expresiones determinadas se abrieron paso en cada uno de sus rostros. Mina. Kirishima. Vamos o perderemos el tren. Gritó Arue mientras la multitud finalmente se abría paso. Eso fue tan malo, Arue. Mina lo alcanzó y luego se quejó. No, eso fue varonil. Respondió Kirishima con una mirada de admiración. Arue simplemente asintió levemente mientras continuaban su caminata. Y así, las 2 semanas llegaron rápidamente a su fin. Termina en un abrir y cerrar de ojos y... En ese momento, afuera de la entrada de la UA, se había reunido una multitud masiva. Estaban esperando en fila para ingresar al evento que se realiza una vez al año, el festival deportivo. Uf. El control de seguridad está tardando muchísimo, se quejó una mujer que, a juzgar por el micrófono que llevaba, parecía periodista. Están siendo súper cuidadosos este año después de ese ataque del villano que ocurrió, respondió un hombre con astas en la cabeza que parecía ser su camarógrafo. Por eso estamos aquí. Esa controversia seguro que nos hará subir muchísimo el número. Exclamó la mujer con alegría. Debemos tomar buenas fotos del evento principal de este año y del primer año que todos estarán viendo, clase 1A. Grita, lo que provoca que el resto de la multitud la mire raro. El camarógrafo suspira ante sus payasadas. Dentro de la sala de espera de 1A todos listos, entramos enseguida. Advirtió Ida, más tensa que nunca, a la clase. Pero todos simplemente lo ignoraron mientras continuaban hablando entre ellos. Probablemente para distraerse del nerviosismo que sentían. Ingenium probablemente será atacado hoy por el asesino de héroes, pensó Arue con lástima mientras miraba a Ida. La idea de advertirle sobre su hermano había pasado por su mente algunas veces, pero rápidamente la descartó.
¿Cómo explicaría a los demás su conocimiento aparentemente profético? Intenta decir tonterías y que es parte de su peculiaridad. Sí, eso no va a pasar. Preferiría llevarse su secreto a la tumba antes que arriesgarlo intentando salvar a alguien que no conoce realmente. Lo sacó de sus pensamientos la mancha rosa de energía que estaba sentada a su lado. Maldita sea, tenía muchas ganas de ponerme mi disfraz. Se quejó Mina mientras tiraba de su uniforme de gimnasia de la UA. Ja, ja, ja. No están permitidos por algo, ya que los disfraces de algunos potencian sus peculiaridades, y eso es injusto para los demás. Arue ríe entre dientes al responder. Los demás se quedan mirando, preguntándose cómo los dos podían estar tan despreocupados mientras morían de nervios. Dai. Pero de repente se oyó una voz tranquila. Arue se giró hacia quien lo llamó, era Todoroki quien lo miraba fijamente con una mirada aguda. ¿Qué pasa, Todoroki? Preguntó Arue con una sonrisa amistosa. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre. La clase se queda en silencio mientras se giran para mirar a los dos adolescentes totalmente opuestos. Objetivamente hablando, nosotros dos somos los más fuertes de esta clase. Todos quedaron en shock ante sus arrogantes pero ciertas palabras. Sin embargo, Bakugo estaba a punto de explotar, pero se contuvo mientras escuchaba. Todoroki hizo una pausa por un momento y luego declaró: «Dos te voy a ganar». Un silencio ensordecedor resonó mientras la clase esperaba la respuesta de Arue. «Acepto tu desafío», respondió el adolescente de cabello naranja con una sonrisa que nunca abandonó su rostro. «Pero también desafío a todos aquí». La clase lo mira con incredulidad. «Vine aquí para demostrarle al mundo lo que puedo hacer, y espero que todos ustedes hagan lo mismo, para demostrarles que no nos ganamos nuestros puestos actuales por pura suerte», anunció apretando el puño. «Así que será mejor que lo des todo, como yo sin duda lo haré». «Sí, no nos saques de la carrera ya, Todoroki», exclamó Kirishima en voz alta. «Estamos todos aquí para ganar». «Sí, amigo, voy a electrizar a todo el mundo ahí fuera», declaró también un entusiasmado Minari. El resto de la clase asintió junto con esos dos. El adolescente mitad hombre y mitad mujer los miró en silencio, luego giró su mirada hacia Arue, quien lo miraba con una cara amigable. «Está bien», murmuró Todoroki mientras regresaba a su asiento. Y así terminaron los últimos minutos de espera para dar comienzo al Festival del Deporte. Cuando los de primer año salieron del túnel de entrada, fueron recibidos por un rugido masivo mientras el estadio los aclamaba. «Fue de seguro que hay mucha gente aquí», silba Mina mientras ve a la audiencia. «Arue, Arue. Mira, nuestros padres están ahí». Se emocionó al ver a sus padres y a los de él en la sección familiar del estadio. Arue se giró hacia donde ella estaba señalando y vio a su madre y a la señora Asido mirándolos con incredulidad. Mientras él y Mina le devuelven el saludo, Present Meet comienza a anunciar: «Bienvenidos, damas y caballeros, al Festival Deportivo de la UA. Donde jóvenes héroes en entrenamiento, apunten a la garganta del otro por el primer puesto». El héroe ruidoso hace una pausa mientras la multitud, que lo vitorea, estalla de entusiasmo. «Y déjame adivinar. ¿Todos ustedes vinieron a ver esto?». Mientras Present Meet continuaba con la presentación de las clases. Los estudiantes charlaban entre ellos cuando el héroe ruidoso de repente terminó de hablar y Mignig se dirigió al escenario. «Dos ahora, silencio». «Oye, ¿no es esa heroína mayor de 18 años la señora Mignig?» «Supongo que ella es la representante de los estudiantes de primer año de este año», comentó un estudiante al ver a la sexy heroína. «Ella es mi heroína favorita», dijo Mineta con una mirada espeluznante en su rostro. Gruñó de dolor cuando Tsui lo golpeó. «Ahora por la representación del jugador. Dos Arue», anunció mientras la clase 1A se giraba hacia su amiga. «¿Arue?», pregunta Kaminari con asombro. «Quedó en primer lugar en el examen de admisión», responde Mina con orgullo. Arue subió al escenario y agradeció a la medianoche mientras caminaba hacia el micrófono y admitía que el estadio lo vitoreaba. Podría jurar que también pudo escuchar un débil mi bebé en la distancia. «Mamá», pensó con una pequeña sonrisa mientras luego anunció: «Compañeros estudiantes, profesores e invitados de honor, bienvenidos al Festival Deportivo de la UA. Hoy no es solo una competencia. Es una oportunidad. Una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que pertenecemos aquí. Que, sin importar de dónde venimos, sin importar los obstáculos que hayamos enfrentado, somos lo suficientemente fuertes para mantenernos firmes. Lo suficientemente fuertes para luchar por nuestros sueños. Mira a tu alrededor.
Cada persona aquí ha trabajado incansablemente para ser parte de UA, y ahora podemos demostrar de qué estamos hechos. No se trata solo de fuerza o peculiaridades. Se trata de determinación, estrategia y corazón. La voluntad de seguir adelante, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Porque eso es lo que se necesita para ser un héroe. Algunos ganaremos, otros caeremos, pero lo importante es que lo demos todo. Que nos levantemos tras cada derrota, que aprendamos de cada error. Hoy no solo competimos, sino que inspiramos. Así que salgan, luchen con todo lo que tengan y hagan de este un festival inolvidable. Más ultra. Ahora, que comience el Festival Deportivo de la UA. La multitud estalló en vítores y el aire se densó por la anticipación cuando comenzaron los juegos. Muy bien, gran discurso del representante de los jugadores. Pasemos a nuestro primer evento. Los preliminares, como los llaman. Con la primera ronda de este año siendo una pantalla se ilumina y se muestran algunos kanji. La carrera de obstáculos.